And if the sun comes up, will it tear the skin right off our bones? And then as razor sharp white teeth will pound our necks. So someone get me to the doctor, someone get me to a church where they can throw this man out here. Oh, ain't too much, keep your soul like a secret. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Katherine y este podcast se llama A la altura del farol. Me encuentro con Miley. Hola, Miley. Hola, Katherine. Espero que igual tengan una linda tarde, una linda mañana. Y bueno, aquí otra vez en el segundo capítulo de la historia de Stefano Schalken, el pintor. Perfecto. Bueno, en este capítulo el orden va a ir tipo así. Primero vamos a hablar de en qué nos quedamos en el anterior capítulo. En el anterior capítulo nos quedamos en que Rose, con su tío y con Schalken, están esperando a Van der Hausen, ¿no? Y este hombre llega a la cena y pues es horrible. Muy horrible. Muy horrible. Y causa temor y pues por lo tanto causa que Rose no quiera casarse con él, ¿no? Y nos quedamos ahí. Ahora, una cosa muy curiosa, lo consiguiente que viene es hablar de por qué estamos poniendo esta canción. Esta canción se llama Vampires Will Never Hurt You de My Chemical Romance. Esta canción es muy emblemática, Miley, porque la letra tiene un gran significado. Si ustedes están en YouTube, van a poder ver la letra al principio del video. Uh-huh. Si ustedes están en Spotify, les vamos a leer un poquito de la letra. Así es. Bueno, la letra nos dice en esa parte que dice así, a continuación. Y si me atrapan, toma esta estaca e incrústala en mi corazón. Y si el sol aparece, desgarra nuestra piel hasta desollarnos. Y entonces, mientras los dientes blancos y afilados como navajas desgarran nuestros cuellos, te vi. Alguien que me lleve al doctor, alguien que me lleve a la iglesia, donde puedan bombear el veneno de estas heridas tan abiertas. Y tienes que mantener tu alma escondida en tu garganta como un secreto. Y si vienen y me atrapan, atraviesa mi corazón con esta estaca. Así termina el fragmento de la canción, ¿no? Así es. ¿Por qué, Miley? ¿Por qué es emblemática para nosotros? Bueno, en un inicio, cuando estábamos viendo qué música podríamos colocar al primer capítulo, surgió el hecho de que nos confundimos con el primer, que es de Los vampiros nunca mueren, el libro recopilatorio de las historias vampíricas, como Stan de Stefano y otros autores, y nos topamos con esta canción que la conoce Katherine. La primera vez que escucho esta canción de My Chemical Romance, pero conecta bastante con la historia. Bueno, con este capítulo para empezar, porque ya te está diciendo lo que va a pasar con Rose. Bueno, nosotras que leímos un poco del capítulo de la historia, mejor dicho, conecta bastante en muchas cosas que se van a ir dando cuenta cuando vayamos leyendo más a profundidad, incluso lanzando algunos datos. Sería eso. Bueno, ahora vienen las referencias. Si ustedes han escuchado los anteriores capítulos, ahora vienen las referencias. Miley va a dar las referencias multimedia y mi persona van a dar las referencias literarias. Y consiguiente vamos a contar el cuento, ¿verdad? Así es. Ahí vamos. Vamos, Miley. Bueno, para empezar, los vampiros ha habido ya desde el teatro, cine mudo, pero la primera aparición así en un corto es en 1913, en un pequeño cortito que la verdad traté de encontrar, no queda nada ya del corto, queda un fragmento de 9 segundos y otros más cortitos de una vampira. ¿Así se llama? ¿Una vampira? No, una vampiresa. O sea, el título es El vampiro, pero el fragmentito que encontré es una vampiresa. Ah, ok. Bueno, yo supongo que es de una chica ya convertida en vampiro, porque por ese tiempo había más utilización de vampiresas, mejor dicho. Después, en 1922, ya la conocida Nosferatu. Ajá. Es un clásico del horror. En 1931, Drácula, con Bela Lugosi, una versión muy conocida actualmente de lo que
para las personas que se disfrazan en Halloween, ¿no? El típico disfraz, la capa, es una serie en blanco y negro y donde conocemos por primera vez este efecto de la iluminación que verán en Los Locos Adams. Sí. Esa. Y después O otra. sea, fue antes que Los Locos Adams. Fue el primero. Fue antes de Los Locos Adams. Así es, porque es la primera vez que vemos ese efectito de luz que le dan en los ojos, como le dan a Morticia, ¿no ve? Sí. Es la primera vez que se ¿Cómo da. se llamaba? ¿Monsters? No, este es de Bela Lugosi. Más después vino Monsters, pero es mucho más después. Ah, ok. Mucho más después, pero primero eso fue la de Bela Lugosi, que conocemos hoy en día lo que es un vampiro. Luego, de 1953 a 1955, también Bela Lugosi otra vez en una serie televisiva, ya con su personaje que ya conocemos mucho de él. Luego está de 1962 a 1971, Dark Shadows, que es una serie de televisión. Ah, de ahí sale Barnabas Collins. Barnabas Collins, así es. De ahí sale Barnabas Collins, de Dark Shadows. Que fue una serie televisiva, igual tiene esta estructura de la vestimenta que nos mostró Bela Lugosi, pero ya vimos la adaptación de Tim Burton, que es ya mucho más actual, ¿no? Pero sale de acá, de esta serie televisiva. Luego, en 1979, Silent Lot, que es de Stephen King, que también hay una nueva adaptación que salió, pero esta es una miniserie que sacaron. En 1983, The Hunger, que es una película, pero un poco más erótica. Ok. Es un poco más erótica y todo eso, pero trata de una vampiresa. La protagonista es una vampiresa. Okay. Luego, en 1992, la ya conocida de Coppola. De Frank Coppola, de 90. Ajá, Drácula, la más conocida actualmente. Y una muy buena película, me gustó bastante a mí. La veo hartas veces. La primera incursión en el cine. Primera incursión en el cine. Ya después es la de Barnabas Collins. Esa serie, la de Barnabas Collins. No Monsters, la de Barnabas Collins. Así porque es completamente solo de vampiros. Okay. Porque el de Monster está Frankenstein, la momia, incluso la versión de Drácula es diferente porque te pone, vamos a poner una imagen, pero yo aquí describiendo a Catherine, pero tiene como unos mechoncitos blanquitos acá, sí. Unos mechoncitos blancos y los cornillos más pronunciados. Luego, en 1994, The Interview with the Vampire, con los actores Tom Cruise y... Ay, se me fue el nombre del otro actor. Pero ellos, que también sacaron una nueva adaptación en versión serie, hace tiempo ya, que vemos la serie de Catherine y yo. Después está de 1997 a 2003, Buffy la Cazavampiros, una serie muy conocidísima. La verdad, yo no la vi. Tengo que verla. Estaba en algunos capítulos. Está ahí viendo algunos capítulos. Luego, en 1998, Blade. Blade sí la vi. Ay, amo. Yo Blade sí la vi. Amo totalmente. No sabía que era de Marvel, pero interesante. Marvel incursiona mucho con esto de lo mítico. Incluso tienen dioses egipcios. Y bueno, en 2007, de 30 días en la noche, también es en una versión de cine. Luego, de 2008 al 2012, la saga de Crepúsculo. La saga de Crepúsculo, emblemático. El 2008 al 2014, True Blood, es una serie de HBO. Oh, yo vi esa. También es algo erótico. Esa sí no la vi yo. De 2009 a 2017, The Vampire Diaries, la serie. Esa vi toda, vean. Yo no la vi. Yo no la vi. The Vampire Diaries. Tengo que verla. Los hermanos Salvatore. Bueno, el 2013 de Only Lovers Left Alive, también una versión sí. Es con Tom Hiddleston y no me acuerdo el actor. Tilda Swinton. No sé, sí. Yo no la vi. ¿No lo viste? Es buenísima la peli. No lo vi. Después, el 2014 y hasta el presente, What We Do in the Shadows. Ajá. El 2007. Yo vi esa, es de chiste. Es chistosa. O sea, ok. Es como unos roomies vampiros. Ajá. Que viven juntos. Ok. Y que como que hacen un TV show de como un reality.
de sus de lo que vidas. viven. Ok. Bueno, del 2017 al 2021, Castlevania. Esa sí la vi. Quiero jugar los juegos, pero la vi. Y bueno, el 2023, una que Catherine mencionó la anterior y se le olvidó el título, que es The Last Voyage of Demeter. Ese es el barco. Sí, de de Demeter, ¿verdad? Así, de Demeter. Ese era el que te decía. Ese tiene que ver con el mar. Sí, porque es todo en el mar y todo eso, en el barco. Sí. Esas serían, y bueno, las más taquilleras, actualmente, bueno, ya Crepúsculo. Sí. Que bueno, Batazo obtuvo bastante dinero, y más que todo en la parte 2. Bastante recaudó en la parte 2, pero sería eso. Las series más conocidísimas, aparte, saliéndome de lo que puedo encontrar, que son una cronología en televisión y en el cine de los vampiros, hay otras que quizás sería una lista bastante amplia, pero estas son un poco de las más resaltantes en sus tiempos, las que marcaron más históricamente tanto a los adolescentes, a las personas que la vieron. En sí esa sería la lista. Después está una de Guillermo del Toro, que tú me estabas diciendo, que no es el típico vampiro que te muerdes y te transformas, sino que es en base a una enfermedad que surgió, que es de Strays. Esa sí no la vi. Yo acabo de enterarme que había. ¿Y mencionaste Split? Creo que Split es en los 2000. ¿Split? Sí, es una israelí. Una serie israelí de vampiros. Sí, es la que te estaba diciendo, es la que yo vi. Sí. Esa es la que yo vi porque tenía doblaje chileno. Salía en ATV. vi esa. Pero aparte de esa, Guillermo del Toro hizo un cortometraje que es Cronos. Ya fue la primera vez que incursionó con los vampiros. Sí, porque el señor se convierte poco a poco en vampiro. Ajá, ¿verdad? Es la primera vez que hace esa incursión. Después está la que te dije de Strays. Sí. Y hay otra con Michael B. Jordan, que es Los Pecadores. La última que salió. Y luego está The Rainfields, que también salió, si no me equivoco, The Rainfield. Con Nicolas Hoult. Nicolas Cage. Y Nicolas Cage. Salió esa también. Abigail. Abigail. Esa la fuimos a ver al cine. La fuimos a ver al cine, exacto. Después Morbius. Yo la vi. Sé que es mala. Sí, sé que es mala, no digo nada, pero es de Marvel y yo dije, le daré una oportunidad. Y bueno, una que luego te mencioné antes en el anterior capítulo es Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Esa sí la vi. Fue una choqueada ver al presidente de los Estados Unidos cazando vampiros. Luego está otra que es una saga de películas que quizás ya muchos la conozcan, que es Inframundo, que también es con hombres lobo. Y bueno, hay bastantes adaptaciones con vampiros. Incluso no voy a llegar a mencionar todas ahora, pero aparte de eso, en animación está Hotel Transilvania, como ya conocemos, ¿no? Y hay otras en las que yo sí puedo decir que vi bastante, veo de eso, es en el anime. Por ejemplo, uno que me marcó y la primera vez que lo vi, pero no sabía que era de vampiros, era Blood Mass, que transcurre en la guerra de Vietnam. Y bueno, no pienses que es un vampiro. Yo pensé que era un demonio. Ya. Después hay más actuales, como ser Owari no Seraph, que es vampiros, ángeles y demonios. Call of the Night, que es una más actual, que es una comedia romántica. Hellsing Ultimate, que yo supongo que deben conocer, y si no, véanla. Yo conozco Castlevania. Esa es buena. Después JoJo's Bizarre Adventure de Phantom Blood, Battle Tendency, perdón si lo pronuncié mal, pero tiene una parte que están con los vampiros. Después Monogatari. Después Banter Hunter D. Y una que me encanta bastante, que es como una comedia romántica, es Vanitas No Cart. Vanitas No Cart, que la verdad me gusta por el hecho de que el protagonista en sí no es un vampiro, sino es un experimento en base a lo que los de la iglesia le hicieron a él para combatir a los vampiros. Y va de una profecía así. Me gustó porque está ambientado en la época victoriana, un poco así. Me gustó esa parte.
Y serían esas las referencias multimedia que pude encontrar. Yo sé que hay más, yo sé que hay bastantes y sé, por año yo sé que han salido bastantes películas de vampiros, pero esas son un poco las más resaltantes y al final, bueno, del anime que les dije, ya son un poco más mi lista personal de los que llegué a conocer y lo más relevante. Sería eso. Y bueno, Catherine, las referencias literarias, que tienes bastantes. Bueno, me gustan las multimedia. Quería interrumpir porque conozco muchas de ellas. He visto muchas. ¿Puedes dar una pequeña sinopsis de algunas quizás que... Bueno, las he visto Vampire Diaries. No solo es vampiros, en realidad tiene muchas historias geniales. Ajá. Tiene derivados los originales, que trata de, igual así de vampiros, pero o sea, los primeros vampiros. Así trata. Eso, y también he visto, no he visto Straight, he visto Buffy. Amo Buffy, es mi serie favorita. Me está haciendo ver la serie. Sí, es mi serie favorita, Buffy. He visto Split. Buffy trata de que en generaciones hay cazadoras de vampiros. Los originales y Vampire Diaries con vampiros, brujas, hombres lobo, todo. Buffy también, ¿no? Sí, Buffy también. Luego, te cuento que en Supernatural también hay vampiros. Entonces también es interesante. Sí, hay bastantes. Una que sí estamos viendo las dos es Entrevista con el vampiro. Sí, luego hay una que no sé si mencionaste, que es Noche de Miedo. Una película. Creo que no la mencioné. Como te digo, las listas que mencioné son unas de las más relevantes por año. Las más relevantes por su año. Noche de Miedo, que también es muy interesante. Trata igual de que su vecino es un vampiro y quiere matar a su madre y así. Sí. Hay una que es antigua y una que es una nueva. Esa, bueno, pasen a ver todas las adaptaciones que hay y hagan una maratón vampírica. Una maratón vampírica, porque hay bastantes. Incluso en el mundillo que me gusta a mí, del mundo coreano, hay bastantes series coreanas, que dramas, de todo relacionadas a los vampiros, y eso es todo lo mítico de este universo. Exacto. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle un poquito de los antecedentes literarios. Los antecedentes literarios van desde desde las leyendas del folclore. En realidad son desde 1600. Y estas son leyendas que han nacido en Europa, por la cultura que tenían en realidad, ¿no? Y nos dice que es por el siglo XVI, XVII, que tienen diversas peculiaridades, pero la que más resaltó fue de aquel hombre que se llamaban Arnold Paul en Serbia, que durante la dinastía de los Habsburgo, que eran los que gobernaban en esa época, no sé si han visto algo de los Habsburgo, es una historia muy interesante. Incluso decían que uno de la dinastía Habsburgo era un vampiro. Sí. Wow. Bueno, a este hombre lo acusaron de ser un vampiro. Lo quemaron. Sí, o sea, lo quemaron. Sí han visto Hotel Transilvania, sí. Queman a Drácula, ¿verdad? Sí. Es así, como si lo hubieran quemado. Lo quemaron y otra vez el hombre murió porque no era vampiro, no existen, ya no existen. Pero desde ahí es como empezó estas leyendas del folclore, ¿no? Pero en realidad va desde mucho más antes. Miley ya lo mencionó sobre las historias griegas, las empusas, ¿verdad? Son unas criaturas que fueron influyendo en el folclore, que nos dice eso, de Europa del siglo XVI, así. Y que no solo existían estas empusas, sino que también se llamaban strife o strix, que eran aves nocturnas que volaban en las casas y estrangulaban niños como murciélagos, ¿entiendes? Sí. O sea, esas referencias. Luego el brucálago, que era un folclore griego también, que trataba de un cadáver reanimado. O sea, si la empusa era quien bebía sangre, el strix era el que exacto, tenía una morfología, digamos, se convertía en murciélago. Y el brucólaco, perdón, este era el que era un cadáver animado. Okay. Y ya, exacto. Era un cadáver animado. Y hay un antecedente, yo he visto mucho en las series, en los libros igual, que hay un antecedente egipcio. Y yo me puse a investigar y dije, ¿hay algún antecedente egipcio? Y la verdad es que sí, porque como en la mitología griega también tenían sus dioses en Egipto, como era Eg, Segment y Kat. Eg era el dios que no podía salir a la luz. Segment era la diosa que tenía una cabeza de león que bebía sangre. Y Ka, que era inmortal y que podía transformarse en cualquier animal.
y Amut que Amut era bello y que no podía también exponerse al sol, porque no, el dios Ra no le permitía salir. Así es. Exacto. Entonces, desde este antecedente de las civilizaciones más antiguas hasta esto, lo que pasó en Europa fue que existió este hombre que se llamaba Gottfried August Borger, que era el creador de la balada artística llamado Sturm und Drang. Okay. Esta balada fue en 1776, que te trata, bueno, es una canción, ¿no? Que trata de una mujer que se llamaba Lenore, que esta mujer se quedó sola porque su amado se fue a la guerra. Y cuando él volvió era diferente. Y a que medianoche volvió este hombre y golpeó la puerta, llamándola a ella. Entonces él le pedía que le deje entrar. Entonces ella entró, el hombre entró y Leonor se fue con él. Así, o sea, de eso trata. Okay. De que Leonor se fue con él y que volvió para casarse con ella, pero que era diferente. Okay. Y que sentía como volaban en unos espectros. Así, de eso habla el canto, pero ese es el verdadero antecedente. La primera, antes de Polidori y antes de todo. Del vampiro negro y todo. Exacto. Porque... Y fue ahí que mi suposición, Polidori escuchó sobre esta leyenda en Europa porque era serbia y él vivía casi cerca de ahí. Y dijo, bueno, voy a hacer una historia que también tenga que ver con las mitologías y civilizaciones antiguas. Y fue así que él creó la primera obra, el primer cuento que lo convirtió como en un... Es un cuento en realidad, lo que él hizo, que se llamaba El vampiro. Ya lo mencionó Miley en el anterior podcast. Ella dijo que el vampiro trataba de... Era el más antiguo, ¿no? Era el más antiguo. Pero en realidad trata de un joven que se llamaba Aubrey, un joven inglés, que conoce a un Lord Ruthven. Okay. Este Lord era un amigo muy misterioso que tenía. Okay. Eso nos dice, y que Aubrey lo acompañó a Roma a unos quehaceres que tenía que hacer. Pero algo muy extraño de Ruthven era que seducía a las mujeres de una manera muy peculiar. Okay. Que en ese momento de su viaje sedució a una mujer muy rica y que este hombre como que no sabían quién era, pero que un sacerdote le hace ver que Ruthven era extraña. Okay. ¿No le suena a Drácula? Sí, el nombre también, ¿verdad? Es como de Rotterdam también. Exacto, sí. Pero también suena a Drácula. Ajá. Bueno, sería primero a lo que hizo Lefano, porque Drácula es mucho más después. Sí. Y entonces este hombre, Aubrey, al final conecta los hilos y se entera de que ha sido Ruthven el asesino y que, o sea, que se va. Okay. Pero que Ruthven le persigue en las sombras, algo así. De eso trata el vampiro. Okay. Luego tienes en ese mismo año, que era en 1730, ¿verdad? En 1730 también se publicó El vampiro negro, que ya Miley ya les explicó, que es una leyenda de Santo Domingo, que fue un esclavo expulsado del mar. De eso viene esa película de Demeter, ¿verdad? Sí, del barco de Demeter. De Demeter. Bueno, continúo con mis datitos. Bueno, que Polidori transformó al personaje del vampiro en el folclore, ¿no? Gracias a este hombre de Lord Ruthven. Okay. Y para realizar su obra se inspiró en Agustín Don Calten, que había tratado el tema de Theatre on Vampires and the Revenge. Okay. Que es el primero que había hecho un teatro de vampiros. El primero, pero inspirándose en lo que ha escrito Polidori. Okay. Lo mismo ha pasado con Lord Byron, que ha creado La novia de las islas. Okay. Pero esta vez con que el vampiro era una mujer. Sí. O sea, antes de Carmila, la primera vampiresa fue la que tenemos en CT. Exacto. Y tal vez también se ha inspirado en eso Lefanu al hacer Carmila. Okay. De eso, de que Polidori inspiró este teatro, también los cambios por Nodier. Nodier también hizo un cuento que se llama The Vampire. Ay, es que está muy... no puedo pronunciarlo. Pero bueno, Nodier también hizo otro teatro. Okay. Y ahí fue más famoso, digamos, desde que empezó Polidori a escribir. Okay. Después no era tan famoso, ni siquiera el cántico de Godfrey. Okay. Sino gracias a Polidori, que fue más famoso y en realidad porque hicieron estos teatros. Okay. Y no le daban el crédito.
¿A Polidori? Ajá, no le daban el crédito hasta que recién le dieron el crédito de un tiempo. Y así, concluyendo con eso, que después de lo que hizo Polidori ya existieron más escritos, ¿no? Ujú. De vampiros que influyó como lo que es Carmila de Le Fanu, pero primero Schalken, sabemos que ha sido primero Schalken. Y Alejandro Dumas hizo el vampiro en obra. O sea, él no lo escribió, pero se inspiró en el vampiro de Polidori para hacer la obra La Dama Pálida, incluso en Lord Rutenberg para hacer el Conde de Montecristo. Oh, En lo que significa la venganza, ¿verdad? sí. Porque a Aubrey lo deja solo Rutenberg y así busca venganza. Y en eso se inspira el conde Dumas. del Conde de Montecristo, sí. Y otra obra más importante también fue Berenice, de Edgar Allan Poe, que trataba de un hombre intelectual obsesionado con Pegasus, que era que se casa con su prima, que sufre una enfermedad degenerativa. Y tras la muerte contrae sus dientes. Es como más algo gore. Ok. Sí. Luego viene también hizo Gogol, que trata de lo mismo. Okay. Y de Tolstoy, que hizo la familia Burdalak. Ajá. La familia Burdalak trata durante un viaje en Serbia, sí, el verdadero folclore de lo que nace el vampiro, Ajá. que es un noble francés que se hospeda con una familia cuyo padre va regresando como un Burdalak, o sea, un tipo de vampiro que ataca a sus seres queridos. Oh. O sea, y cada uno se va transformando. Ok. Eso hizo Tolstoy. Ok. Vaya, ¿no? Buenos autores. Bueno, sí. Exacto. Al final que estas obras también tienen un gran antecedente para lo que viene siendo el Drácula de Bram Stoker, o también la narración de los músicos como Heinrich August Master, la canción que te dije que empezó a hacer cánticos, ¿no? Uh-huh. Pero esas son las como que inspiraciones, ¿no? Okay. Algo también que mencionó Polidoris, que se inspiró en Goethe. Como te dije, sí. ¿no? De Goethe o de Goya. Goya. De Goya, en sus obras de pintura y todo eso. Y también que pocos años antes, Agustín Don Calmet, uh-huh. antes de que Polidori escribiera El vampiro, hizo este teatro que era de On the Revenant, okay. que trataba sobre los griegos. La conexión. Es que con la conexión con la mitología griega, incluso la mitología egipcia, siempre está ahí. Bueno, y después sabemos, ¿no? Que de Bram Stoker ya vienen muchos. Bastantes, y viene como lo que es entrevista con el vampiro. Sí, es que ¿verdad? Lo que escribió Bram Stoker ya es, o sea, para alguien que recién, digamos, está leyendo libros de vampiros o con esa temática, descubriendo que es un vampiro, el mayor referente que va a conocer es Bram Stoker por Drácula, por todas las historias ya referentes a él, tipo, él fue el que originó el género de vampiros. Sí, siempre se va a pensar eso, pero no, hay bastantes, como dijiste, los cánticos, el teatro, ya después en el cine y televisión de lo que yo les pude mencionar. Exacto. Ahora, estos autores no solo se han basado en el folclore, uh-huh. sino se han basado en personajes históricos. Ok. Como Bram Stoker se ha basado en Vlad Tepes. Sí. ¿Verdad? Bram Stoker se ha basado en Vlad Tepes o Vlad el Emparador, que era un príncipe de Valaquia. Uh-huh, eso fue lo que lo hizo más famoso, ¿no? Era un príncipe de Valaquia que empalaba a la gente, era una masacre y todo eso, y para Carmila, en realidad Le Fanu se inspiró en Elizabeth Báthory, que era la condesa sangrienta. Sí, ubico a la condesa sangrienta. Sí, que era una leyenda, aunque probablemente exagerada, que decía que se bañaba en la sangre de sus víctimas. Sí, o sea, eso era para conservarse eternamente joven. Exacto. Ahora, Lord Byron era un personaje real. Okay. Que era carismático y todo, y que John Polidori se inspiró en este médico Lord Byron para hacer a Rutenberg. En Lord Byron, pero que su personalidad era seductora, egoísta, y que al mismo tiempo, gracias a eso, y como era de ambicioso y todo, Polidori se inspiró para hacer vampiro. Ok. Wow, lo que es de la condesa sangrienta, sí, sabía de eso, y de Vlad Tepes también, porque actualmente todos sabemos que el padre de Drácula es Vlad Tepes, ¿no?
Ujú. Bueno, va más a eso, en personajes reales. Sí. Queda un poco más, ¿no? De que si de verdad existieron estos personajes o si lo que me está contando esos escritores de verdad pasó y lo estamos tomando como ficción o algo así. Ay, qué interesante. Exacto. Después estaba otro personaje histórico. Este es el último que voy a mencionar, perdón. Ya me estoy alargando, pero No te es que es preocupes. importante. Yuri Grando Alilovic era un aldeano en la época del 17, así, en Istra, en Croacia, que Ya. fue identificado como un estrigón, Ok. un ser similar a un vampiro, a un brujo, que también lo quemaron. Ajá. Sí. Y esa fue como una inspiración para hacer la documentación y todo eso de lo que hacen para Drácula, incluso para televisión. Ok. O sea, los decían, tal vez porque estaban enfermos o no sé por qué los quemaban, como a las brujas. Sí, o sea, las brujas. O Incluso, incluso solo porque eran personas seductoras. sí, incluso en Sí. Frankenstein, ¿no? El fuego. Y los quemaban. Wow. Sí, porque yo igual me pregunté por qué quemar a los vampiros. Bueno, quién no moriría con un clavado en una estaca, Sí, que te exacto. quemen vivo, no? Pero eso ¿Quién no, moriría? no probaba nada. Sé, hace tiempo vi un documental de vampiros, o sea, hace años cuando estaba en el colegio, que decía que en una ciudad donde se decía que había vampiros, a estas tumbas lo que hacían era encadenarlas y exponerlas totalmente al sol. Estaban en un campo totalmente abierto y había estacas clavadas. Vaya. Como acá, si te acuerdas del vampiro de nuestra ciudad, Sí. que está con las estacas. Hay una leyenda aquí en Potosí, sí. Bolivia, donde que en el 1700, 1600 creo. 1800, 1800, Por ahí, ¿no? por esa época que había un vampiro que atormentaba a la ciudad, Sí. y que lo encerraron en el cementerio. En el cementerio general. Y hasta ahora, aunque no crean, la gente va y pone agua bendita, pone cruces. Y es que nuestra gente es muy supersticiosa, ¿no? Salió en las noticias de cuando se robaron una de las estacas y dijeron, vamos a morir todos. Exacto, también salió eso. Bueno, eso es supersticiosa la gente, pero también lo fuimos a ver con Fuimos a ver y yo fui con un rosario. Yo fui con agua bendita, pero bueno. Andábamos investigadoras. Sí, pero en realidad era una cripta, ¿no? Era una cripta. Era una cripta muy dividida en dos. Era una cripta, a lo que me di cuenta era una cripta dividida en dos. La parte donde estás entrando al mausoleo y luego una parte de allá. Pero no sé la verdad qué será porque vi que ya lo están utilizando ahora como almacenes, ¿no? Porque no hay acceso a la cripta. Sí, no hay acceso a la cripta. No hay acceso. Entonces creo que sí, lo utilizaban como almacén, pero la gente hacía sus supersticiones. De que no, aquí había un vampiro. No sé cómo surgió, pero ya se dice que es un vampiro. Seguiremos investigando. Ajá. En especial porque mi persona está haciendo un cuento, así que vamos a ir investigando. Sí, apoyen al cuento que voy a escribir, Catherine. Yo haré las ilustraciones. Bueno, al final de todo esto vamos a descubrir que tanto en la historia de Shalken como en todo lo que vamos a terminar de leer, este vampiro, en este caso Van der Hausen, tiene algo especial, ¿no? Algo distinto. No solo vive sangre y es no sé, inmortal. No es hermoso. No es hermoso, tampoco dicen eso, ¿verdad? No es hermoso. Pero, ¿de dónde vienen estos poderes? Por ejemplo, ¿qué poderes tienen los vampiros? Me podría preguntar Mayri. Control mental, super velocidad, super fuerza, vida eterna. Pueden convertir a otros, utilizarlos de sirvientes. Los Renfields, exacto. Que comen bichos, ¿por qué comen bichos? Te preguntas. Y es porque es como un vampiro mal hecho. Sí. Después en el anime pueden invocar demonios. En algunos que yo vi. Bueno, en el vampiro de Polidori hay la seducción, el carisma, la inmortalidad y el misterio. De las sombras. Algo que menciona también Lefano. En el Barney de vampiro de James Malcolm Reimer, que fue en 1845, fue la fuerza sobrehumana, la piel blanca sin sangre, la recuperación y las intenciones ambiguas, o sea, es decir, que no puede adaptarse. Okay. Eso es algo que es normal cuando vemos en las nuevas adaptaciones, ¿no? Sí. Como en Entrevista con el vampiro, que pues, este personaje Armand no se podía adaptar a la época. Ajá. Ahí Carmilla, que es la hipnosis. Ahí empieza la hipnosis, la fascinación y la metamorfosis. De poder transformar. Pero la metamorfosis en realidad ya lo vimos en Shalken.
cuando desaparece de la nada. Cuando desaparece de la nada. Pero te quiero decir, esto de la metamorfosis está muy ligado a la mitología griega y también a la egipcia. Exacto. Por el hecho de que Zeus no tiene este poder originalmente, sino Metis, que tiene el poder de transformarse en lo que sea. Y puede transformarse en un árbol, en lo que tú puedas imaginarte, y Zeus pues en una trampa hace que se convierta en una gota de agua y se la toma. Yo escribo una historia de eso. Sí, en realidad la literatura gótica nos ha dado todo eso, ¿no? Poderes de seducción. En realidad todo es de seducción, de inmortalidad básica, misterio, manipulación psicológica. Esos son como, digamos, superpoderes de los vampiros. Sí, lo que vemos actualmente en el cine, televisión. Exacto. Lo que saca Crepúsculo de que puede manejar, no sé. Brillar. Que puede brillar o esas cosas. No sé dónde lo sacó. Y esto de que se queman con el sol. Eso ya lo sacó Polidori. Porque Rutenberg nunca salía a la luz del día. Ok, sí, porque el Lefanu no te menciona que se puede quemar en el sol, nada. No, Rutenberg ya dijo que no salía en el día. Solo salía ya en la era noche. Como una suposición de que si sale se va a quemar. Pero también porque en este de Lefanu, Van der Hausen no lo ven en el día. No, solo lo ven en la noche, y mi suposición era de mí es que tiene más dominio en la noche, es por eso que sale. Pero como te dije, el que más ha puesto ya cosas después de Polidori ha sido Lefanu. Y Bram Stoker. Creo que el que ha incursionado en que se quemen ha sido Lefanu, porque Carmila tampoco podía salir en el día. Y Bram Stoker ha puesto también cositas. Sí, ¿no? de que nos pueden salir. Exacto. Pueden quemarse, la estaca también y todo eso. Ha puesto cositas bien interesantes. Sí, es que para cada habilidad que tenían los vampiros siempre estaba eso de las debilidades que podían tener, y la de quemarse en el sol. La que más me gustó, perdón, es la cuando Luis se quema. Ay, qué triste. Bueno, ya, spoiler. Perdón, pero es que esa parte es ver muy realista cómo los vampiros pueden, porque en otras vi que salen al sol y ya son cenizas automáticamente. Pero acá de entrevista con el vampiro te ves como Luis de verdad se está quemando su piel. Su piel, ¿verdad? Ajá. Sí, eso es interesante. Bueno, esos serían los antecedentes de vampiros de este género, como Miley ya mencionó, en el cine, en la televisión, y yo pude mencionarles en la literatura. Tal vez en enredado un poquito. Espero que no, vamos a poner referencias en todo lo que estemos hablando, como una listita. No les podemos poner link, lamentablemente, de las cosas que pueden leer, pero las referencias van a estar en YouTube. Sí. Y en Spotify, pues, no sé. Vayan a YouTube. Eso. Y por ahora eso, ¿no? Sí, sería eso, porque incluso, como verán, la introducción nos alargamos bastante, pero por el tema de que en la parte en la que estamos entrando a leer ahora, ya es el final, es muy corto. Es muy cortito y que toca mucho estas cosas, para ya no estar alargándonos con las preguntas, sino ya dándolas acá y preguntar lo más esencial. Y sería eso. Entonces, comenzamos. No obstante, Schalke no presentía la catástrofe que se avecinaba sobre sus proyectos. Gerard Dow ignoraba por completo el afecto que había nacido entre su pupilo y su sobrina. Sin embargo, aunque lo hubiese sabido, es dudoso que lo hubiese considerado un grave obstáculo para los deseos de Minher van der Hausen. Después te explica de cómo Gerard Dow veía el matrimonio como algo para su conveniencia, más no para la felicidad de Rose. En esos tiempos, en la época en la que Schalke era pupilo de Van der Hausen, pues el matrimonio era considerado más un acto de traer fortuna o riqueza a las familias de las chicas, ¿no? A las que se los comprometía con hombres mayores, como ahora con Minher van der Hausen. Después se nos dice, o sea, el aspecto que tenía el novio. O sea, desde un inicio se le dijo a Rose que su prometido no era alguien hermoso, o sea, era alguien mayor, que pese a eso que no le importase, porque lo que importaba era el dinero que tenía para ofrecerle. Al día siguiente llamó a su sobrina después del almuerzo, tras haberla examinado de arriba abajo con aires de satisfacción. Le tomó una mano y, contemplando su hermoso e inocente rostro con una sonrisa cariñosa, le dijo entonces: Rose, mi niña, esa carita tuya hará tu fortuna. Ella se encendió y sonrió.
Una cara y un carácter como el tuyo no suelen ir de la mano, pero cuando lo hacen, semejante unión es un filtro de amor tan potente que muy pocas mentes o muy pocos corazones puedan resistirse a él. Y bueno, acá ella le dice que pronto va a estar casada con Minher van der Hausen y que se prepare para esa noche porque va a recibirlo en la cena, donde por primera vez va a conocer a su prometido, del cual, bueno, no han tenido tantas cosas que saber de él, más que es una persona mayor y que no es alguien muy agraciado. Bueno, pausa y tengo unas preguntas. ¿Cómo se arreglaban los matrimonios en esa época? Bueno, a lo que he podido investigar, ya. ¿Era el siglo XVI? Sí, por ahí. Ya. 17, como ya dijo Miley, era un poder más económico el que les daba el matrimonio, ¿no? Un estatus social y de honor de familia. Por lo tanto, el contrato, o dote, como les decían, era un elemento de bienes. Tú, como la familia de la novia, le tenías que ofrecer algo al novio y ya, así. Pero no entendía por qué ellos le tienen que ofrecer algo al novio, ¿no? Y es como una dote por lo que el novio va a mantener a su hija. Resulta que es eso. Sí, porque yo conozco de que quien tiene que dar la dote es la mujer, ¿no ve? Pues era como un aporte que hacían a la familia de la novia a la del novio. Y en ocasiones había una contradote, que era del novio. O sea, esas transacciones que se plasmaban por contratos. Esas sí eran contratos. Legales, rigurosos, y que si tenían incumplimiento tenían graves consecuencias sociales y legales. Por eso hay una dote y una contradote. Tú compras a tu novia. Sí, ya la están vendiendo acá. Exacto. Eso era de los matrimonios en esa época. Injusto, pero bueno. Es que era muy injusto. Bueno, otra pregunta que tengo es, ¿podrían haber escapado Shalken y Rose? Bueno, esta pregunta es más de análisis del cuento, ¿no? Ajá. Dice que Shalken no escapa con Rose porque de hecho es la propia debilidad de Shalken. Que lo condena en realidad también a él, ¿no? Porque toda su vida se siente mal por Rose. Ajá. Y como se siente mal toda su vida por Rose, a pesar de que ella también en un momento le ruega que huyan juntos. Dice que hay un momento. Aunque en lo que hemos leído no. No. Pero aunque ella le rogase que huyeran juntos, el personaje es ambicioso y es cobarde y no lo haría. O sea que en realidad no la ama. Pero fijamos que sí. Quizás amaba lo que significaba porque era la sobrina de su tutor tenía fama y tipo, me caso con su sobrina y voy a tener quien me respalde, ¿no? Puede ser. Tal vez. Pero por ahora sí, solo eso. Ok, está bien. Bueno, continuemos. Bueno, quedamos en la parte donde estaban preparando toda la estancia para el invitado Van der Hausen, que iba a llegar pronto. Bueno, al caer la tarde, Gerard llamó a Shalken, que iba a marcharse ya a su lóbrego e inhóspito alojamiento, y lo invitó a cenar esa noche en su casa con Rose y Van der Hausen. Como es natural, la invitación fue gustosamente aceptada y pronto se encontraron, Gerard Dow y su discípulo, en el hermoso y de algún modo anticuado salón. Bueno, ahí te dicen, ¿no?, cómo habían preparado todo lo que estaba, bueno, ahí te dice todo lo que estaba preparado, el lugar, la mesa tallada, o sea, al ser la casa de un pintor, ¿no? O sea, había muchas cosas valiosas, esculturas, la misma mesa estaba tallada, había figuras talladas en la mesa, el lugar bien preparado, bien pulcro, los sirvientes igual ya listos para el momento de la llegada de los invitados, que en este caso era Van der Hausen, Gerard Dow, Rose, ellos, ¿no? Y bueno, estaban ahí. Y bueno, continuamos en la parte. El pequeño círculo compuesto por Rose, su tío y el artista aguardaban con gran impaciencia la llegada del esperado visitante. Finalmente dieron las 9 y al mismo tiempo sonaron golpes en la puerta de la calle. Estos fueron atendidos de inmediato, siguieron en las escaleras unos pasos lentos y pesados y después se acercaron con énfasis por el pasillo. Entonces se abrió pausadamente la puerta del salón donde se hallaba la reunión el grupo que hemos descrito, y entró una figura que provocó un estremecimiento al flemático holandés y casi un grito de espanto a Rose. La forma y las vestiduras correspondían a Minher van der Hausen. Su talante, estatura eran los mismos, pero ninguno del grupo había visto antes los rasgos de su rostro. O sea, aquí solo vieron esos rasgos en la noche, que te daba a entender que como no era tan agraciado, pero acá ya con la
con las luces y todo, Ujú. que no era tan bello. Pero acá en el banquete ya te dicen pues que todo el lugar estaba iluminado, todos estaban bien presentables y de la nada escuchan estos pasos y ven finalmente con total claridad, con toda la luminosidad que te brindaba el salón, que pues Minger van der Hauser verdaderamente pues no era alguien agraciado. Era feo. Era Feo cual cadáver. Era muy feo. Aquí te describe cómo era su vestimenta. Te dice que iba con una calza morada, con unas estampas de flores Ujú. del mismo tono, y tenía como una capita, como lo que dijimos, El jubón. el jubón, eso, lo tenía también puesto. Después te dice que tenía el cabello gris, unos largas expresiones en la cara, líneas de expresión, y la piel pálida, Ya. azul. O sea, azul, un poco azul. Un poco Ah, Nosferata. azul. Nosferata. Ujú, o sea, todo, o sea, te mostraba que era Otro plagiador, ¿eh? otro plagiador. Ya. Bueno, niña. Bueno, tenía la piel azulada y plomizada, o sea, tenía tonos plomos con azules, o sea, era como un cadáver viviente lo que estaban viendo, o sea, no circulaba sangre por su cuerpo. Cuco. Era el cuco. Yo diría, ¡ah! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Es que sí, casi le causó un grito a Como la en pobre. Sleeping Hollow. ¡Ay, qué feo! Bueno, también te dice que tenía en sus manos guantes. O sea, sus manos, o sea, eran tipo esqueléticas, pero estaban cubiertas por guantes tupidos de cuero. O sea, tenía la ropa hasta la barbilla. Ese el segundo tenía hasta por acá, hasta la barbilla le cubría un montón. Tenía un bastón y su enigmático sombrero. Siempre su sombrero y su bastón. ¿Las mallas eran moradas, dicen? Las mallas eran moradas. Eran moradas. ¿Eh? Después, o sea, era la descripción total de todo lo que pudieron ver de Minger van der Hausen. La nariz no era tan destacable. La boca estaba horriblemente retorcida en un lado así, como la mandíbula yendo por allá. ¿Ya? Y bueno, que se abría para dejar salida a 2 largos colmillos. ¿Verdad? Ajá. Ya. Y Continúa. después, o sea, parecía como si eran de un animal. Pero a ver, cita bien. ¿Qué dice esa parte de A los ver, aquí te colmillos? dice, y ahí se abría para dejar salida a 2 largos y descoloridos cornillos de animal que se proyectaban desde la mandíbula superior hasta muy por debajo del labio inferior. ¿Sí? O sea, de muy por debajo, o sea. Ajá, casi y justo acá pausa. por la barbilla. Ajá, y justo acá pausa. O sea, acá ya te están diciendo que tenía colmillos. Y bueno, acá igual tengo mis preguntas, mis hermosas preguntas, como ¿qué representaba su vestimenta? Su vestimenta resulta que es una vestimenta típica alemana. Ah, ok. Busqué porque hablamos ya de la vestimenta holandesa, ¿te Sí, acuerdas? sí. En Sleepy Hollow también. Sí, Que era el Volken. Eso sí, usaban también los neerlandeses de los Países Bajos, el Volken. Pero lo que lleva Van der Hausen era más como un estilo renacentista alemán. Por eso aquí mismo también te dice que las alas tenían ese aire del norte italiano y alemán, como que en represalia a lo que no querían actualizarse, digamos. Entonces la vestimenta que tiene Van der Hausen es es una alemana del renacentismo 16. Wow, sí, porque acá te está tallando literalmente toda la vestimenta que tiene, ¿no? Y el lila significa realeza, opulencia. Sí, el color que está llevando él. También significa algo extraño. Sí, el lila. Algo que no es morado, lila, ¿no? Como de acá. Algo extraño. Sí, exactamente, porque, bueno, acá también te dice de su bastón y de su peculiar sombrero, ¿no? Eso es la representación de su vestimenta, ¿no? Tal vez si encuentras alguno, lo vamos a poner igual en YouTube. En YouTube, exacto. Bueno, otra pregunta, y bueno, a la que ya estamos adentrándonos, era, en las anteriores versiones de los vampiros, ¿tenían estos de los colmillos? Ya. Ahora sí, llegamos a esa pregunta. Llegamos a esa parte. Nos dice, a lo que he encontrado en la web, a veces me ayuda la inteligencia artificial, sí, caí en eso. Pero hay preguntas que vas encontrando por webs, y no encuentras, digamos, el sentido, porque ninguna te dice sí. Muchas te dicen sí, muchas te dicen no. Y la pregunta real sería si Le Fanu incursionó con esto de los colmillos, porque no.
Polidori jamás menciona en el cuento que... Del vampiro. Exacto, del vampiro que tiene colmillos. Que ¿cómo se llamaba este señor? Ya me acordé el nombre, era Lord Ruthven. Lord Ruthven, que él era el protagonista, ¿no? Que era el vampiro en la obra del vampiro. De Polidori. Exacto. Pero nos dice que Le Fanu recién pone el tema de los colmillos en Carmilla. Oh. Pero primero sería... Pero tú lees Schalken y está clarito, o sea, está escrito ahí que sobresale 2 dientes. Incluso esto lo sobrepone en Nosferatu, porque en Nosferatu no son colmillos, digamos, laterales, sino son sus dientes frontales los que parecen así. Sí. Y ahí tampoco te dice que son sus colmillos. Podrían haber sido sus dientes frontales. Sus dientes frontales, exacto. Como en el de Nosferatu. Exacto. Puede que dice que sí, en realidad para Nosferatu, en su forma, mucho se inspiró en Schalke. Ah, ok. O sea, dijeron, nos inspiramos director. en el Le Fanu, tipo, en el cuento de Le Fanu. Pero el que empezó a incursionar con los colmillos, que son justo en acá. Sí, en los caninos de humanos, fue James Malcolm Reimer, en la novela de Barney the Vampire. Oh, wow. Y eso fue en esta obra de teatro. ¿Recuerdas? Que les hablé de James Malcolm Reimer, con su obra de teatro Vampire, que se basaba en el vampiro de Polidori, pero que él fue el primero que puso los colmillos. Wow. Para morder cuellos. Le Fanu por eso no describe como... no le describe en esta obra en realidad a Van der Hausen como un vampiro clásico. No. Y por eso nosotros recién al final nos damos cuenta que es un vampiro. Sí, bueno, les spoileamos desde un inicio que era un vampiro, pero no, leyendo el cuento no ves que es un vampiro como hoy día lo conocemos. Exacto, que más bien tiene una presencia espectral, cadavérica y que cobra una deuda o reclama algo que él quiere. Ajá, literalmente sí. Bueno, continuemos. Bueno, ahora sí, continuemos. El tono de los labios casaba con el rostro y era por tanto casi negro. El carácter de aquella cara era maligno, se diría que incluso satánico. Lo cierto es que apenas era concebible semejante cúmulo de horrores, salvo en el cadáver de algún vil malhechor que hubiese pasado colgado mucho tiempo en la horca. Lo consideraba muy... De verdad, yo me lo imagino y le veo al de Nosferatu. Sí, es que lo considero muy con el feo peinado del de Coppola. Con eso. Sí, literal. Bueno, con el carácter de algún vil malhechor que hubiese pasado colgado mucho tiempo en una horca, ennegreciéndose hasta haberse transformado finalmente en la morada de un demonio. Bueno, acá te siguen diciendo todo lo malo que tiene, como si le hubiera poseído un muerto a este cuerpo, ¿no? Como si fuera un cadáver y un demonio se hubiera poseído del cuerpo del moribundo, ¿no? Bueno, acá también te dicen que él estaba en el umbral de la puerta, no había entrado, estaba paradito. Antes de entrar a lo que es al lugar de la recepción, estaba paradito, pasó y estaba parado. Ya. Y te dice que recién cuando Gerard Dow le dice, pasa, recién pasa él. Y Gerard Dow pues le recibe con ánimos, tipo, bienvenido, siéntese por acá, siéntese al banquete, usted es bienvenido acá. Ve a mi sobrina ya. Ay, interpretando a Gerard Dow. Es que él estaba más enfocado en el dinero que iba a sacar de él, ¿no? Por vender a su sobrina. Pero le parecía muy extraño todo eso, ¿no? Porque espantó a todos, sus movimientos eran muy rígidos. Sí. Eran bastante rígidos, algo que todos quedaron como algo antinatural e inhumano. Pues el forastero, pues no era muy bonito, todo resaltando todo que no era muy lindo, pero ellos como buenos anfitriones pues lo recibieron bien por el hecho también que se iba a casar con Rose. Sin duda la presencia de Van der Hausen inspiraba tal terror nervioso que muy poco habría sido suficiente para que todos sus acompañantes huyeran del salón, profiriéndose alaridos. Aún así, no habían perdido el dominio de sí mismos
hasta el extremo de no ser capaces de observar dos extrañas peculiaridades del visitante. Mientras estuvo en la casa, él no parpadeaba, No parpadeó. estaba así, ¡Oh, crepúsculo! crepúsculo. De hecho, no se le movieron en absoluto. Es más, toda su persona mostraba la inmovilidad propia de un cadáver. Bueno, aquí te sigue diciendo, ¿no? Que, o sea, que parecía incluso que no estaba respirando. Estaba literal como si fuera una escultura viviente. ¿Te acuerdas que eso dice en Amanecer? Así. Parte 2. En parte 2. Le dice, los humanos no parpadean. Y cómo le enseñan a parpadear Y lentamente. luego de que son torpes. Y yo, ay, qué mala. Y sí, o sea, aquí te dice eso, ¿no? Que no dejaba de parpadear, les parecía muy extraño y todo. Bueno, Van der Hausen finalmente libró al pintor de su molesta presencia y al pequeño grupo oyó con gran alivio el ruido de la puerta al cerrarse tras él. O sea, aquí ya se Esta fue. vez sí fue por la puerta. Se Vaya, bien, ahora sí, Por modales. fin, o sea, hubo modales, tipo, chale, no hay oscuridad por la que me disimule y se fue por la, por la puertita. Y bueno, es acá donde le dice Rose, querido tío, qué hombre más horrible. No quisiera volver a verlo ni por todo el oro del mundo. Sí, le comprende a Rose. Sí. Va, mi niña boba, dijo Dow, que se sentía intranquilo en el fondo. O sea, era obvio que cualquier al ver a semejante persona no va a entregar a su hija sobrina a alguien como él. Un hombre puede ser más feo que un demonio, pero si su corazón y sus actos son buenos, vale más que todos esos lechuguinos guapos y perfumados que se pasean por la Alameda. Bueno, acá te dicen, no, que Rose no quería, que no le parecía que tuviera un lindo rostro, pero su tío seguía insistiéndole, no, que tú tienes que casarte con él, porque yo sé en el fondo de mi corazón que él es de buena tinta, o sea, que le dice que es de buena familia, que le va a traer, que tiene plata, que le va a traer tanto prestigio a él como a ella. Y bueno, siguen acá reclamándole que no, que te tienes que casar con él, y él que no quiero, o sea, viste, es un cadáver viviente. Y bueno, acá, ¿sabes una cosa, tío?, dijo Rose. Cuando lo vi ahí parado en el umbral de la puerta, me recordó muchísimo esa vieja figura de madera pintada que solía darme tanto miedo en la iglesia de San Lorenzo de Rotterdam. Gerard rió, pero en su interior no pudo dejar de reconocer que la comparación era exacta. No obstante, estaba decidido a reprimir en la medida de sus posibilidades cualquier intento de que su sobrina pues se negara al matrimonio que ya había concertado. Ya firmaron un contrato y todo. Y pues Schalken, al ver también con quién iban a comprometer al amor de su vida, entre comillas, pues no tuvo más remedio que no decir nada, era un cobarde. Bueno, pausa, y bueno, aquí tengo mis preguntas. ¿Le Fanu fue el primero en poner que los vampiros deben pedir permiso para poder entrar a algún lugar? Porque acá te dice eso, ¿no? Bueno, nos dice que exactamente no, porque así de forma clara lo usaron en... sí lo usó, pero en Carmila. Ok. Sí, los primeros en usarlo fue mucho antes de... ahí en el vampiro de Carmila fue donde se utilizó más eso, pero en realidad tendría que ser que sí, ¿no? O sea, que fue el... Claro, las redes en la web y todo esto nos dicen que no, porque no te dice exactamente que no puede entrar si no le invitas, sino que en Carmila sí menciona eso. Okay. Pero que solo en casas. A eso se refiere. Y Le Fanu nunca dice que es una regla cósmica, sino pero que presenta una condición natural del comportamiento vampírico. Ok. Y que la formulación es como Vampire Invitation Rule. Oh. Así se convirtió. Sí, porque recuerdo haber visto una escena de la serie de Vampire Diaries, sí, donde está ahí botando cosas hasta que le dejen entrar. ¿Verdad? Exacto. Entonces se vuelve como este dicho que ya dije. Que dije, el de Vampire Invitation. O sea, ya es parte de la cultura popular de los vampiros. Exacto. Pero puede que sí. En realidad, a lo que yo he analizado, sí. Ha sido fue el primer porque en Polidori nunca menciona eso. No. Y fue así. Le Fanu fue el primero que puso este punto de que los vampiros tienen que ser invitados.
Oh, qué genial. Sí. Bueno, otra pregunta sería, otra duda. ¿Por qué antes se ha Geraldo no ve esta peculiaridad? O sea, recién es tipo, le está entrando esa duda de ¿con quién estoy casando a mi sobrina? Lefanu usa mucho el horror cósmico. O sea, en el momento que lo lees, tú no piensas que es mucho un horror cósmico, en especial si has leído autores como Lovecraft, digamos. Ujú. Pero que sí, o sea, en realidad Lefanu también es un pionero de lo Del horror cósmico. cósmico. Ujú. Ok. Que también usa el horror por omisión. Horror por omisión. Que este recurso es como que no se ve lo que más asusta. Ok. Así se le llama el horror por omisión. Sí, eso lo vi en algunos de mis cómics que leo, donde nunca te muestran el rostro de cierto personaje y luego al final, Sí, y que también porque Van der Hausen es antinatural, ¿no? No es un ser humano y por lo tanto sus movimientos, su presencia parece de otro mundo. Ok. Eso, y que este tipo también que lleva un rostro que refuerza algo que no cuadra y por eso que tú evitas por este horror por omisión no verlo. Ok. Es algo que en realidad tienes todo el cuento, tú te das cuenta. En ningún momento te dice que es un vampiro. No, hasta... Ahorita la referencia más clara es lo de los colmillos, digamos, ¿no? Ajá, Pero ya vamos a llegar a eso. sí. Es por eso que ellos no, en ese momento no lo ven, pero ahora él mismo, Van der Hausen, deja que le vean. Ok. Sí, porque, o sea, está ahí a la luz. Es un cambiaformas. Algo que es muy interesante en los vampiros es el cambiaformas. Oh, Y esto es algo que sí ponen tanto Polidori como Elefant, de que pueden cambiar de forma. de que sean cambiaformas. Wow. Sí, creo que eso lo dijimos. Pero ya el que en la más lo introducción. desarrolla es Stoker. Sí, porque esto lo dijimos incluso en la introducción, porque va de la mano de la mitología griega, te estaba diciendo, ¿no? Exacto. Sí. Nosotros, ¿de dónde se va? ¿Por la oscuridad o se murcielaguiza? O sea, sí, literal. Se murcielaguiza. Pero puede ser el tema de cambiar formas. Exacto, puede Wow. ser que sí. Ok, y bueno, todas estas rarezas de Van der Hausen antes fueron mencionadas. Creo que no, o sea, literalmente lo que vimos fue desaparece de la nada y ya. No, o sea, su físico no fue mencionado. Ellos solo dijeron que en su juventud pudo haber sido un hombre simpático. Simpático, sí. Pero que le parecía de buena familia y de buen dinero. O sea, es recién ahora que se deja ver. Completamente. No, algo. Algo. Ni siquiera sabemos cómo se ve completamente Van der Hausen. Ok. Sí, ok, entiendo esa parte. Bueno, otra duda, bueno, quizás para debatir en parte contigo, sería lo que menciona de la iglesia, la estatua. La estatua, ¿verdad? Sí, esa estatua de madera tallada en la iglesia de Rotterdam y sabemos, por voz de mismo Van der Hausen, que se enamoró de ella cuando visitaba la iglesia de Rotterdam. Entonces no era una estatua. Era él que ya les veía desde ese O sea, era con el momento de cambiar formas. O sea, se hizo ahí. Que tal vez lo vieron en la oscuridad y pensaron que era una estatua. Al ver que está todo tieso. Exacto. Wow. Y no era él. Y él vio ahí a Rose y dijo, yo la quiero. Esa tiene extremidades. Exacto, como en Drácula. Es una copia. Es una copia. es una muy buena copia, literal. Me parece extraño. Es que yo dije eso, o sea, ya la vio ahí. Sí. Ya dijo, ya la tachó y dijo, tacha. Tachada, una Check. para la chica. Deslizo a la derecha. Bueno, continuemos. A la mañana siguiente, procedentes a distintos barrios de la ciudad, llegaron muy temprano para Rose exquisitos regalos en forma de seda, terciopelo y joyas. También había un paquetito dirigido a Gerald Dow. Al abrirlo, el pintor encontró un contrato matrimonial. Bueno, acá también te dice que estaba redactado y se refería a que Wilhelm van der Hausen. Beshir. Y bueno, te dice que tenían que llevarla al muelle del Botalón en Rotterdam. El Botalón es como una parte del barco que te explica acá que es una parte puntiaguda. Creo que tenían que dejarla ahí. Es bueno, es lo que... ¿A ella? Ajá. Ya. Y Rose van der Haus, o sea, los dos estaban yendo de ahí. A Rose van der Haus de Leiden, sobrina de Gerodor. Aquí te dicen todo lo que estaba escrito en el contrato, tipo de dónde tenían que dejar, cómo sería, que sería comprometida y entregada a él para toda la vida. Y que le darían la dote pues a Gerardo, todo lo que le habían prometido y más. Y bueno, después de eso, pues te dice que le darían todo el oro prometido a manos de Gerardo. Bueno, aquí te dice que el anticuario
no va a describir escenas sentimentales de qué pasó cuando se la estaban llevando, si alguien lloró, si alguien dio gritos, entre comillas, Ghost decía. Pero se la está llevando en un barco. Ujú. Bueno, no te dice que te dicen el muelle del botalón de Rotterdam. Pero se la están llevando en un barco. Ujú. Yo creo que en pequeña lancha quizás, porque no pero creo él que no sea está tan ahí, distancia. digamos. Más incógnitas con el agua. Por eso. Bastantes. Y también es significativo porque si está yendo por agua es como si se estuviera despidiendo. Es que ya nunca más la van a volver a ver. Ya nunca más la van a volver a ver. Sí. Bueno, acá te dice que no van a, como te dije, el anticuario no va a decir si alguien lloró, si hubo escenas sentimentales, que el tutor, o sea, Gerard Dow se arrepintió al final, qué pasó, no te van a decir eso. Pero te dice, Shalken vio cómo su amada, aquella por quien habría arriesgado todo en esta vida, ay, ajá, Ay, ajá, Ay, sí, ajá. exacto. Ay, exacto, ajá. ay, ajá, le era arrebatada con éxito por su llamativo rival. Durante 2 o 3 días, Podrías haber dicho algo, amigos. en el momento antes de que se la lleven, tipo Rose, ven No sé. conmigo. Como de maestro, yo la quiero, no sé. Yo prometo darle más dinero de lo que él le va a dar. Por No sé, eso. algo. Pero o sea, no hizo nada. Bueno, dice, durante 2 o 3 días no acudió al taller de pintura. Después regresó y trabajó, aunque con menos alegría y con una resolución mucho más terca de lo antes, pues los sueños de amor habían dado paso a los de la ambición. Pasaron los meses y en contra de sus deseos, también de las promesas hechas por los recién casados, Gerard aún no tuvo noticias de su sobrina ni de su resplandeciente esposo. Bueno, acá te dicen, no, que bueno, ya Las tenían... redes vampíricas están descontroladas. Ay, no. Bueno, acá te sigue diciendo que, o sea, no la vieron, o sea, ya estaban 3 meses sin saber de lo que fue de ella, o sea, qué había pasado, no conocían la dirección ni siquiera de Minher van der Hausen, donde vivía en Rotterdam, solo sabían que la vio en la iglesia y listo. ¿Qué le pasa a ese señor? O sea, que no pudo investigar más. No, literal, o sea... Ya, bueno. O sea, literal le dice, o sea, no sabemos de dónde era, o sea, pensaban que tenía una empresa allá, que quizás alguien debería haber conocido allá, pero no tenía nada, estaba totalmente intranquilo y pues estaba muy preocupado por el bienestar de su sobrina. O sea, sentía un afecto muy fuerte y puro por ella, o sea, pero su búsqueda no dio frutos, o sea, por más que él la buscó, yo supongo que se debió arrepentir en un punto de haber dado a su sobrina, pero no logró frutos su búsqueda. En Rotterdam nadie conocía a Minher van der Hausen. Gerard Dow visitó toda y cada una de las casas del muelle del Botalón. Acá ya un poquito ya voy entendiendo. El Botalón, también en la parte que investigué, es una parte de una isla. O sea, no era la parte de un barco. O sea, tenían que dejarla casi cerca a las orillas de ese lugar para que la recogiera. Ah, ya, pero o sea, sí es como una despedida. Ajá, bueno, del botalón, pero todo fue en vano. Nadie pudo darle ninguna información que se refiriese en lo más mínimo a la persona que buscaba. Y bueno, esto no tuvo más opción que regresar a Leiden, porque pues ya no tenía más, ya visitó cada casa, ya preguntó a todas las personas y pues no había información. Al llegar a su ciudad, corrió al establecimiento donde Van der Hausen había adquirido el carruaje que se desplazaba entre grandes traqueteos. O sea, incluso el carruaje era rentado, no era del mismo Van der Hausen. Ay, no. O sea, te dicen que era muy lujoso para su época, bastante lujoso, que era muy utilizado para los recién casados, para trasladarse a distintos puntos. En este caso, pues para trasladar a Rose y a Van der Hausen a Rotterdam. Encontró al conductor, pero te dice que viajaron con una lentitud, o sea, magistral, hacían muchas paradas y que cuando habían llegado a Rotterdam era muy de noche. Sin embargo, cuando estaban entrando a la ciudad, cuando faltaba 1 milla para llegar, apareció en el centro de la carretera un grupo de hombres que cerró el paso con el carruaje, o sea, como una comitiva que los estaba esperando, de hombres ahí. Iban vestidos sobriamente, a la moda antigua, y tenían barbas puntiagudas y bigotes. El conductor frenó y sus caballos, dada la oscuridad de la hora y la soledad del camino
temió intensamente hacerles algo malo, o sea, pensó que les estaban por robar. Ya. No obstante, sus temores se vieron disipados cuando vio de esos hombres portaban una litera de estilo antiguo que depositaron de inmediato en el suelo. El novio se apeó, entonces tras haber abierto desde adentro los portazuelos del coche, pues ayudó a bajar. Acá te dice que pues dejaron como, a lo que me imagino acá es como algo para llevar a las personas, como un palanquín, Ajá. algo así. Te dice que bajaron y pues ayudó a Rose a subirse ahí. O sea, la están llevando como a una reina, porque esos palanquines de los que te digo y voy a poner referencia, eran utilizados en China. Pero eso no lo está viendo Gerard Dow. No, te lo está contando el chofer. El chofer. El chofer, el chofer, ya. el chofer. O sea, te dice que Gerard Dow encontró al chofer y le está diciendo todo lo que pasó esa noche. O sea, como te decía, estos palanquines eran utilizados por la realeza en Asia. Nadie más podía utilizar ese tipo de palanquines porque... Y esto era para que las novias eran entregadas literalmente, o sea, podían matarlas a las novias, podían hacer lo que quisieran, pero las están entregando en total esplendor. O sea, con todas las joyas, todo lo que tú tengas, pero a saber qué va a ser de ella. Ya. Si tendrá buen futuro o mal futuro. Yo supongo un poco acá qué es eso. Te dicen que la ayudaron a entrar a ese lugar y pues ella lloraba amargamente. Ay, no, estaba muy desconsolada. Y bueno, te dice eso. Entonces, los hombres que la rodearon la levantaron y la transportaron velozmente en dirección a la ciudad. Antes de que hubiera recorrido una larga distancia, las sombras de la noche ocultaron la vista del cochero. Desaparecieron totalmente. Pues en el interior del carruaje encontraron, o sea, nada. O sea, literal solo estaba el pago del alquiler y ya. O sea, se bajaron, ni siquiera los dejó a una milla del lugar. Cuando ellos se bajaron a una milla del lugar, solo encontraron el pago y se fueron. No dijeron nada, solo se escuchó cómo Rose lloraba. No había visto más de Minher van der Hausen ni de su bella esposa, de modo que no pudo referirle nada más. Este misterio se convirtió en un motivo de profunda ansiedad y de casi de duelo para Gerard Dow. Pausa. O sea, ¿qué le pasa? La dejó literal sola y ella estaba amargamente llorando. Bueno, ahora sí, ¿fue tan difícil dejar a Rose? O sea, por parte de ambos, ¿no? De Gerard Dow y de Schalken. Pues como vemos y leemos, sí, o sea, ellos dijeron, ya, toma, dame el dinero, dámelo ya. Luego recién el rap. Y luego recién de, ay, no, sí está mal, porque no fuimos a ver. O sea, en la explicación nos dice que ambos estaban cegados por su ambición y que en ningún momento les preocupó si ella estaba bien. Y fue por eso, o sea, fue muy fácil para ellos. A veces también lo atribuyen a que tal vez fue el embrujo de Hausen. Sí, porque el control mental, lo que te decía, ¿no? Exacto. Ok, una pregunta es, ¿por qué meses no se vio de Rose? O sea, no había nada, o sea, Rose no mandó nada, totalmente tachado, o sea, no supieron nada de ello. Porque en este blog nos dice que hay una teoría de que probablemente esté en un no lugar, un espacio, por eso le atribuyen que tal vez tiene algo de cósmico este cuento. Que está en un no lugar, un espacio exactamente que no está en que no está en el mundo de los vivos ni de los muertos. Y que nunca lo explica, pero que queda atrapada en un estado espectral, que no está muerta, pero no está viva. Ok, sí, porque acá te dicen, ¿no? Que hombres se la llevaron. Exacto, pero que está secuestrada en una existencia que parece matrimonial, pero es una prisión sobrenatural. Pobrecita. Pero es como si hubiera entrado en un lugar y que ella tampoco recuerda qué cosas ha pasado. O sea, sí, porque antes de llegar a la ciudad, una milla, faltan llegar a la ciudad, te dicen, ¿no? Que estos hombres llegaron y pues como te expliqué del palanquín, ¿no? Se la llevaron y ya nunca se supo más de ella. Exacto, es como que se hubiera ido a otra dimensión, ¿no? Y ahí mismo te dicen la sombra, se perdió en las sombras. Exacto. Ok, está bien. Y otra pregunta, ¿cómo hizo su investigación Gerard Dow? O sea, aparte de todo lo que ya leímos. Bueno, en cuanto pasó y Gerard Dow la llevó al muelle y ya no supo unas 2 semanas de ella, vio registros, todo. En esa época dice que todo matrimonio se registraba. Ok. Entonces él creyó que lo podría ver ahí, pero que no había ningún registro en las parroquias, ni en una sola, ni archivos municipales, ni nada, ni en los libros de la iglesia. O sea, es como si el matrimonio nunca hubiera existido. O sea, no había señal de que vivieran. Ok. Y entonces el otro ya dijo que hice, digamos. Y que como este registro nunca había Dow, Hausen o Rose. Y que las monedas que le dio Bauderhausen, esto es importante, que dejó como pago eran monedas antiguas incluso. O sea, ni siquiera de la época. No, que ya estaban fuera de circulación. Oh. Casi como si vinieran del pasado o de la tumba, pero sí, que eran monedas muy antiguas.
No, ¿qué hizo? Y el otro dijo, bueno, ya, ¿qué hice? Y esa es como una descripción de lo que pasa, de que tal vez está saliendo del trance o tal vez es solo que se da cuenta de su ambición. Uno, puede que ambas, ¿no? Pues Mm. quizás le controla la mente diciendo, imagínate todo lo que puedes hacer con ese oro que te estoy dando. Incluso te describen, el cofre estaba mohoso, que Ajá. obvio, las monedas ahora sabemos que no estaban en circulación. Exacto. Pero tarde para arrepentirse, Gerardo, tarde. Muy tarde. Bastante tarde. Bueno, eso, continuemos. Ujú. Bueno, acá te sigue diciendo, ¿no? Pues que Van der Hausen nunca se ha sabido nada de él. O sea, era incluso la conducta que él tenía Ujú. era muy rara. O sea, hasta ahora se da cuenta Gerardo que pues, ¿qué ha pasado? Y acá él se cuestiona que si había sido lo que hicieron algo fraudulento. O sea, que si lo hubieran estafado, que si de verdad las monedas o todo lo que le prometió de verdad lo iba a cumplir. O que si vendió a su sobrina en vano. O sea, quién sabe para qué. Porque ni siquiera, como tú dices, estaba registrada en la iglesia. Ajá. O sea, él trataba de ignorar esos pensamientos de que si de verdad era algo fraudulento, decía no debe, por algo debe ser, o cosas así. Él se preguntaba con angustia con qué hombre se fue, por qué con ese aspecto nunca se mostró algo de duda, si su mismo aspecto de Van der Hausen era algo diabólico. Y pues así pasaron los días, no hubo noticias, pasaba más tiempo, él estaba muy preocupado. Incluso la pérdida de lo que le causó de su amada sobrina causó que se deprimiera bastante. O sea, del lugar de su estudio de que era algo alegre por la compañía de Rose, pues ahora era totalmente silencio y... Pero él la vendió, Él la vendió y todavía hace eso. Y bueno, ahí te decía que cuando solía, después de pintar los cuadros que él pintaba, totalmente triste, solía invitar a Schalken ahí a que fuera tipo a cenar algo. Que Dos holandeses enojados. Los holandeses enojados. A que cenaran juntos, que ambos hicieran compañía, pues ya que no tenían a Rose, ya nunca más la iban a volver a ver. Quizás para aliviar un poco la nostalgia que sentían por nunca más volver a verla. Pero es su culpa. Fue su culpa. Bueno, una noche en la que el pintor y su pupilo se hallaban sentados en el amor del fuego tras haber dado cuenta de una copiosa cena y sumirse en el silencio reflexivo, al que en ocasiones induce la digestión, y sus reflexiones se vieron interrumpidas por un gran ruido de golpes dados contra la puerta de la calle, como si una persona se lanzase con violencia y repetidamente contra ella. Uno de los criados corrió de inmediato a averiguar la causa del incidente. Le oyeron cómo preguntaba 2 o 3 veces a la persona que solicitaba ser admitida con tanta urgencia. Sin embargo, no obtuvo respuestas ni cesaron los golpes. Oyeron entonces que se abría la puerta de la calle y a continuación unos rápidos pasos por la escalera. Schalken echó mano a su espada y avanzó hacia la puerta. Se abrió antes de que él alcanzase y Rose entró corriendo. Entró corriendo al salón. Tenía el aspecto demacrado de una persona demente y estaba pálida de agotamiento y de terror. Pero fueron sus ropas lo que le sorprendió tanto o más que su inusitada aparición. Era una especie de envoltura o túnica de lana blanca, cerrada alrededor del cuello, que caía formando pliegues hasta el mismo suelo. Aquel singular ropaje estaba muy astroso y mugriento, seguramente por el viaje. Apenas había entrado a la estancia. O sea, acá ya te dicen como Rose, después de varios meses de no haber estado o haber sabido nada de ella, pues llega y que ella se desmaya. Al estar ahí se desmaya, queda inconsciente y todo de ¿qué pasó aquí? Porque ¿qué hace Rose aquí todavía con esas vestimentas? Bueno, en ese mismo instante pues no sabieron qué hacer, estaban todos aterrorizados y pues era como de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dice de la nada, vino, deprisa, estoy perdida. O sea, de la nada, de Medina. Quería vino. Quería vino, ajá. Terriblemente alarmados por aquella extraña ansiedad con la que se echó la petición, accedieron sin demora a sus deseos. Comida, ahora mismo, o moriré. O sea, ¿qué le hicieron a Rose? Sobre la mesa, un gran trozo de asado y Schalken corrió inmediatamente a trinchar un pedazo. Sin embargo, Rose se le adelantó, pues en cuanto lo vio también se lanzó sobre él con la rapacidad de un buitre. La agarró con ambas manos, cual animal, y se la devoró con ambas manos, arrancando la carne. Cuando hubo calmado un poco de la locura del hambre, pareció darse cuenta de pronto de lo sorprendente que había sido su conducta, o es posible también que volviera a su mente otros pensamientos más inquietantes. Pues rompió a llorar y estaba retorciéndose literal. O sea,
estaba tipo, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, se llevaba sus manos a la cara del llanto que estaba dando. O entrad un ministro, o traed a un ministro de Dios, suplicó. No estaré a salvo mientras no venga. Haced que venga deprisa. Gerald Dow envió a un mensajero de inmediato y convenció a su sobrina de que aceptara su propio dormitorio para descansar. La convenció también para que se retirase en cuanto antes. Su sobrina consintió, pero únicamente con la condición de que no la dejaran sola ni un instante. Tenía bastante miedo Rose de algo. Ojalá estuviese ya aquí el sacerdote, dijo. Él puede liberar. Los muertos no pueden ser igual que los vivos. Dios lo ha prohibido. Y bueno, acá te sigue diciendo, ¿no? Todo lo que la llevan a la alcoba. No me dejéis sola ni un solo momento, dijo. Si lo hacéis, estaré perdida para siempre. Acá te dicen, bueno, que la llevaron ya al dormitorio de Gerald Dow, que no quería, la llevaron a una antecámara, que es como antes del dormitorio, una pequeña salita de recepción, pero chiquita. Y te sigue diciendo, ¿no? Que enciendan las luces. O sea, que no quería nada, que esté todo oscuro, quería todas las luces encendidas. No se podía comunicar muy bien. O sea, ella solo decía, enciendan las luces. No quiero oscuridad. Estaba temblando y estaba horrorizado también él. Oh Dios, está aquí, está aquí. Mirad, ahí va, señalaba a la puerta de la estancia interior Rose. A Shalken le pareció ver una forma sombría y un poco definida que se deslizaba dentro de dicha estancia. Desvainó la espada, alzó la vela para iluminar con más claridad los objetos de la cámara y penetró en la habitación hacia donde se había deslizado la sombra. Allí no había ninguna figura, que había nada más que los muebles propios de la alcoba. Sin embargo, y pese a ello, no podía haberse equivocado con respecto a que algo había entrado ahí. O sea, había una sombra, pero al rato, cuando con la iluminación, no llegó a ver nada más que los muebles. Lo he visto. Está aquí, dijo. No me puedo equivocar. Lo conozco. Está junto a mí. Está conmigo. Está en la alcoba. Por amor de Dios, no os mováis de mi lado si queréis salvarme. Ok, pausa. Pobre Rose. Pobrecita. O sea, llegó... Malditos, desgraciados. Ojalá se vuelva vampira y los muerda a todos y se los coma y los descuartice, ¿verdad? Bueno, ok. Primera pregunta y la más llamativa de toda esta parte es, ¿cuál era el estado de Rose en esta escena? Porque solo te dice que pues llegó con hambre, quería vino y con la ropa toda mugrienta. Sí, exacto. O sea, ella en ese momento quiere comer, pero es extraño que lo primero que quiera comer es carne y que lo bote. Creo que dice que lo bota. Lo devora y come unos pedazos y luego shock. Porque luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Exacto. Es como que, ¿por qué quería carne? Y vino. Sí, lo primero que pido, vino, dame vino. Exacto. Ni siquiera agua. No. Sino vino. Es como si estuvieran diciendo que está tomando algo del pecado. No, creo que se simboliza más a la religión, porque te dice que el vino es la sangre de Jesús. Exacto. Que quiere librarse de lo que hay dentro de ella, ¿no? Ajá, pero que no funciona porque igual quiere carne. Así. Y el estado era, como ya describió Mali, horrible. Horrible. Pero nos dice en realidad que ella no está muerta, pero tampoco está viva. Ok, porque incluso su ropa no es... Su ropa me hace recuerdo, bueno, me la imagino como has visto en en la Cumbre Escarlata, la chica, ¿no? Que lleva una así igual. Hasta aquí, ¿no ve? Y todo es como una túnica. Sí. Igualito. Eso me hace recuerdo. Lo vamos a poner de referencia. Bueno, sí, se parece bastante a lo de Cumbre Escarlata, porque sí, incluso ella anda apareciendo siempre con su... velita, ¿verdad? Sí, anda apareciendo con su velita, vestido de blanco, es como Rose. Y bueno, otra pregunta, ¿se estaba convirtiendo en vampiro o solo era presa, mejor dicho, de Van der Hausen? Ambos, porque como dice, no estaba viva ni estaba muerta. Okay. Su estado estaba completamente inerte, ¿no? Sino que más que nada la podían ver como una muerte que no era física, sino espiritual. Su espíritu se estaba desvaneciendo de ella. Por eso ella misma en ese momento no se da cuenta de lo que está haciendo. Es como que todavía hay algo de ella, pero está desapareciendo, ¿no? Ok. Y ella, bueno, Lefanu en la obra sugiere que no muere ahí, ¿no? Sino que regresa al poder de la entidad que la reclamó. Okay. En sí. Y eso nos dice en el análisis también de la web. De la web de horror, ¿no? Sí, porque ese rato cuando vemos que, bueno, leemos esa parte que está comiendo como un animal la carne. O sea, uno diría, es como, ¿quieres sangre o algo? Incluso con el vino.
si uno no supiera el simbolismo de Todo es sangre, o sea, sangre. ujú, Ajá. quiere sangre ella. Ajá. Y nada la va a saciar hasta que pruebe sangre. Y es como si se estuviera convirtiendo. Si no bebe sangre. ¿En qué vimos eso? Sé que hay una serie o película en la que habla sobre la sangre. Yo vi en Mi niñera es una vampira. Esa es la referencia que ahorita te puedo dar. Que la chica, por ejemplo, ya no es vampiro, Ajá. pero tampoco es humana porque todavía no bebe sangre humana. Ay, yo ahorita tengo una referencia, pero no me acuerdo del título, pero es de dos chicos Uh-huh. que igual, tipo escena Crepúsculo, buscan en Google y le llevan a páginas y páginas Uh-huh. y descubren que el dueño del circo es un vampiro. Y cuando le muerde a uno de los chicos, le dice, no puedes estar cerca de las personas porque vas a ser... Aprendiz de un vampiro. Y no sé si será esa. ¿Es esa? ¿Es esa? Sí. Bueno, yo creo en ti, pero no ve cuando está en el auto Sí. y ve circulando las venas de la familia en el auto y quiere sangre y él dice, no puedo. Porque O sea, se va a convertir en un vampiro. Ajá, me recuerda más a eso, Sí. esa partecita. Ajá. Exacto, eso es lo que nos quiere decir en realidad en esa parte, que ella quiere sangre, pero su mismo espíritu dice no. No, debo controlarme. Exacto. Ok, me recuerdo esa escena del gato con bodas. Debo mantener la calma Para no caer en la locura. para no caer en la locura. Bueno, otra pregunta. No había nadie en la estancia, pero aún Rose dice que sentía la presencia de Minger van der Hausen en la pequeña estancia que tenía el cuarto de Gerard Dow. Bueno, lo que nos está diciendo es más que nada que la entidad le está reclamando. La oscuridad la está reclamando. Entonces, cualquier lugar que esté oscuro, ella va a sentir que va a venir por ella. Ok. ¿No? Y que el vampiro normalmente figura como una entidad peligrosa y que Van der Hausen comparte con Nosferatu esa idea. Uh-huh. La idea de un depredador que acecha silenciosamente. Sí, porque Nosferatu ataca en las sombras. Claro, sin necesidad de mostrar violencia. Uh-huh. Porque no, o sea, en ningún momento es violento con Schalken, ni con su tío, ni nada. Uh-huh. Sino que es como un acechador, como algo que le persigue. Y lo mismo muestra en Nosferatu, uh-huh, en la película. En ambas películas. Sí, porque eso de las sombras más bien se dije, Nosferatu. Exacto. Sí, o sea, es muy raro, ¿no? O sea, ella pide iluminación. Porque siente que las sombras va a venir. Sí, porque dijimos que el dominio de Minger es la oscuridad. Sí. Es el señor de la oscuridad. El señor de la noche. Tal vez en inglés, no sé. Yo, el señor de la noche. No, ese es el de Juego de Tronos. No, bueno, yo decía Batman. Ah, sí. Ya, sigamos. Bueno, ahora sí, sigamos. Bueno, acá la lectura va a ser un poco amplia porque ya es la última lectura, los análisis. Pido un poco de perdón por si me llego a trabar, porque es una lectura muy larga y tengo la garganta un poco seca. Bueno, ahora sí. Bueno, acá te dicen, ¿no?, que la trataron de tumbar a la cama. Uh-huh. O sea, que ella ya descansa, hija mía. Que a la mañana siguiente veremos cómo arreglamos esto. Obvio, no hay mañana siguiente, pero... No hay ningún mañana. No hay ningún mañana. Apolo Creed. Ya. Bueno, ella repetía frases incoherentes, repitiendo, no puede ser igual un muerto que un vivo, Dios lo ha prohibido. O sea, ella andaba repitiendo esta frase pues acá y acá cada rato. Y otra era que descanse el que vigila, que duerma el que camina en sueños. Repetía esas dos frases a cada rato y continuaba repitiendo estas enigmáticas e indescifrables frases para ellos, ¿no? Porque ni el sacerdote estaba ahí tipo, ¿qué estás diciendo, hija mía? Y bueno, acá te dice que Gerard Dow pues empezó a tenerle miedo a su propia sobrina, tipo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Él sospechó que algo le había pasado o que Van der Hausen le había hecho algo, porque la hora en la que llegó, o sea, ya era bastante de noche, en una hora donde todo el mundo estaba durmiendo en su casita, y estaba así, el sacerdote llegó, le habló, le dijeron qué fue lo que pasó acá, qué es lo que necesita. Y dice, pronto llegó el sacerdote, un hombre de porte ascético y edad venerable a quien Gerard Dow respetaba mucho como veterano polenista. Entró en la habitación que comunicaba con la alcoba donde descansaba Rose. Apenas entró, la joven le rogó que rezase por ella y también por alguien que era prisionero del diablo y que solo podía esperar la liberación del cielo para que nuestros lectores puedan comprender ahora con claridad todas las circunstancias del suceso. Vamos a tratar de describir a continuación. O sea, esto es lo que te está diciendo
un poquito el Lefano, ya una parte del toque de Lefano está aquí, diciendo, voy a decirles un poco más claro qué es lo que está pasando acá. El viejo sacerdote y Shalken estaban en la antecámara, o sea, estaban hablando entre ellos de lo que estaba pasando con Rose tumbada en la alcoba. No sabían qué había pasado, trataban de encontrar solución para el mal que aquejaba a Rose. Agruparon 3 iluminaciones más en la habitación, trataron de hacer sus peticiones que se cumplieran, que toda la habitación esté iluminada. Goldfear, tras verla, la oscuridad es muy peligrosa, es lo que le dijo. Olvidando momentáneamente las peticiones de la joven y siguiendo un impulso fugaz, Gerald Doe salió de la alcoba y fue a la estancia continua al fin de hacer lo que ella le rogaba. Y todavía le apagan las luces. Ay, no. Oh, por Dios, no te vayas, querido tío, es lo que replicaba Rose. Gritó la infeliz joven al tiempo que saltaba de la cama y corría tras él con la intención, a juzgar por su actitud, de evitar que se marchase. Sin embargo, el aviso llegó demasiado tarde. En cuanto hubo traspasado el umbral y su sobrina apenas hubo tenido tiempo de proferir su exclamación aterrorizada, la puerta que separaba ambas habitaciones se cerró de un golpe entre ambos, como si se hubiese empujado una ráfaga de viento. Shalken y él se abalanzaron contra la puerta, pero sus esfuerzos unidos y desesperados tan solo lograron hacer que temblase. Desde la alcoba cerrada fueron brotando gritos y más gritos agudos de terror desesperado que perforaban los tímpanos. Shalken y Doe dedicaron todos sus esfuerzos haciéndose daño en todos sus músculos para tratar de abrir la puerta o partirla abajo. Querían echarla abajo entre ellos dos, pero fue en vano. Nada sirvió. Y te siguen diciendo que trataron de empujar la puerta, pero oían gritos desgarradores de parte de Rose y te dicen que de la nada logran abrir la puerta y ven la ventana abierta. Y no había rastro de Rose. No había nada de rastro de Rose, pero oían pasos ligeros, sutiles. Y bueno, Shalken saltó a una silla para asomarse a la calle y al canal que discurría a los pies de aquella. No vio ninguna figura, pero creyó distinguir cómo las aguas del ancho canal debajo de las ventanas se estremecían formando anillos concéntricos que se ensanchaban en círculos, como si segundos antes hubiesen sido alterados por la caída de un cuerpo de grandes dimensiones y pesado. Jamás halló la menor señal de Rose, ni se supo nada cierto ni sospechoso con respecto a su enigmático esposo, pues no se encontró pista alguna que permitiese desentrañar aquella enmarañada y inalcanzable explicación. No encontraron ninguna claridad. Bueno, acá también nos dice Lefanu, a nosotros los lectores, que todo lo que pasó acá fue un golpe duro tanto para Shalken como Gerald Doe. O sea, muchos años después de los hechos que... ¿Lefanu o el anticuario? En esta parte te dice, se produjo un suceso que es probable que según nuestros lectores... Ok. No es de Lefanu. Esto es Lefanu. Esto es Lefanu. Desde la parte en la que está Rose llegando, el relato es de Lefanu para hacia nosotros. Nos está diciendo, querido lector, eso sonó mucho a Bridgerton, pero te dice eso, que no sabía nada. Bueno, en esta parte nos dice a nosotros los lectores, ¿no? Que tras los sucesos de todo lo que pasó, tanto Shalken como Gerald Doe estaban pues muy tristes, pero que Shalken, pasado varios años, se mudó de Leiden. Ok. Se mudó de Leiden y pues quiso olvidarse de todo lo que había pasado con Rose, su primer amor, se fue a vivir lejos, y ahí donde experimentó más de sus pinturas de las que vimos. Bueno, es un poco de vincular Lefanu, pero te dice que un suceso lo volvió a traer a la ciudad, no a Leiden, a Rotterdam. Okay. Que su padre había fallecido. Su padre había fallecido y pues era enterrado en la iglesia de Rotterdam y tenía que ir a conmemorar pues a su padre, ¿no? La carroza fúnebre y todo eso. Y que pues había llegado al cortejo, o sea, ya era de noche. Shalken entró a la iglesia y pues oraba, ¿no? Por su padre, tipo rezándole por todo lo que había hecho por él, pero que todo lo que estaba ahí era muy extraño. Era muy extraño, bastante extraño. Estaba desolado el lugar. Por más, o sea, que fuese un funeral, se les verá más personas, pero a cierto punto ya no había nadie. Estaba totalmente desolado. Él contemplaba las criptas subterráneas y todo lo que estaba ahí, ¿no? Y te dice, al principio creyó que lo llamaba el viejo sacristán,
pero este último no se hallaba en la cámara. Entonces se levantó y en cuanto pudo observar con nitidez todo lo que lo rodeaba, entrevió una figura femenina, que llevaba una especie de túnica ligera de muselina, cuya parte superior estaba hecha en forma de velo para ocultarle el rostro. Sostenía una lámpara en la mano. La figura se desplazaba alejándose de él. Esto ya es muy similar al cuadro. Y te dice pues que esta figura lo estaba guiando hasta lo más profundo de la iglesia, a las catacumbas. Ahí lo estaba guiando, y pues que la luz de la lámpara que sostenía pues no hacía ver bien por un rato el rostro, pero cuando se le acercaba más era nada más y menos que su amada Rose. Rose Bender Krauss. La venganza. La venganza. O sea, su aspecto era tan hermoso. Él mismo le dice, su aspecto era hermoso, no había nada horrible en ella, como si el tiempo no hubiera pasado en ella, porque hasta dice que pasaron años. Pasaron años. Gottfried ya debe tener una edad considerable, pero Rose estaba tal cual la vieron esa última noche, pero bella, hermosa, como en sus años hermosos. Tras girar a la izquierda y cruzar un estrecho pasadizo, lo condujo para una gran sorpresa, al interior de lo que parecía una antigua vivienda holandesa, tal y como había sido inmortalizada en las pinturas de Gerato. Bueno, aquí te sigue diciendo que lo llevó a tal lugar, y en el rincón había una cama con un dosel que sostenía un cuadro entre columnas, rodeada de tupidas cortinas de paños oscuros. Cuando llegó junto a la cama, levantó las cortinas a la luz de la lámpara, con la cual iluminó lo que allí había. El horrorizado pintor vio sentada y rígida y erguida la figura lívida y diabólica de Van der Hausen. Esto me recuerda bastante a la serie, porque es tal cual. Bueno, ahí pasan cosas, pero no creo que lo incluyan aquí. No creo que... en el libro no están esas cosas. En cuanto la vio, Schalken cayó desmayada al suelo, donde fue descubierto la mañana siguiente por los sacristanes, los padres, ¿no? Tipo, ¿qué hace este joven acá? ¿Cómo llegó aquí? Y pues estaba junto a un sarcófago sostenido por pequeños pilares de piedra. Hasta el día en el que murió Schalken, siempre estuvo convencido de que esa visión fue real. Nos ha dejado una extraña prueba de la impresión tan honda en lo que produjo en los cuadros que pintó, poco antes de que los hechos que acabamos de referir. Y acá te dice que, bueno, todas sus obras notables se van dirigiéndose a esa visión que él dice que de verdad pasó, pero todo aquel que le contaba, pues dijo, no, te lo debiste imaginar por el choque emocional que tuviste al ver que falleció tu padre. Y quizás te topaste con alguna mujer idéntica a Rose y pues alucinaste con ella. Pero él dice que no fue así. Y acá en esta parte te explica cómo es el cuadro. Y sí, es el cuadro que vimos de la mujer sosteniendo la vela con alguien atrás. Te describe cómo es el cuadro y acá te dice que es ella, es Rose. Es la última imagen que tuvo de ella. La hermosa y alegre, encantadora Rose Van der Krauss antes de su fatídico destino, ¿no? Y eso es lo que nos cuenta este relato. Bueno, acá nos dice, ustedes deciden si de verdad creen que es esto, si de verdad lo que vio Schalken es real, o si fue una visión del shock emocional que tuvo de que su padre falleció, o demás. Depende de nosotros, nos dice, es decisión tuya, lector. Sin embargo, no hemos pretendido presentarles un producto de la imaginación, sino una tradición que corresponde a la bibliografía de un artista célebre. Y así culmina el cuento de un suceso extraño en la vida de Schalken, el pintor de Le Fanu. Vaya. Vaya. O sea, qué triste. Bueno, al final te dice, ¿no? ¿Puedes creer que si de verdad fue verídico lo que se imaginó? Bueno, las últimas preguntas y después nuestra conclusión final, ¿no? ¿Los de la iglesia podrían haber hecho algo en contra de los vampiros? ¿O si es cierto eso de la cruz tipo aléjate vampiro? Bueno, la cruz y otros símbolos religiosos sí lo ponía mucho Le Fanu en sus obras. Ok. En especial de vampiros. Incluido ahora en Schalken, que sabemos que es de vampiros, sacristanes, la iglesia y todo, ¿no? Ajá. Y que consideraba esto como unos objetos protectores y capaz de repeler, porque Le Fanu era creyente. Ok. Pero que sí limita su poder o lo mantiene a distancia del vampiro, ¿no? Especialmente si el vampiro se enfrenta a alguien con fe. Ok. Así que sí, puede que Le Fanu haya sido el precursor de eso.
Ah, también. Ujú. Ok, sí. Ahora, la intervención de la iglesia en la narrativa puede que, como un rito de exorcismo, no pudieran hacer mucho con la Van der Hausen. Sí, es que no. Eso sí. Ahora, eso podríamos decir de la iglesia. Que no podrían haber hecho más que limitar sus poderes y ya. Exacto. Tal vez repelerle y llevársela a ella a otro lugar. Podrían haber hecho algo. Ajo. Sí, o algo así. Ya. Ok, está bien. Y bueno, también algo que llamó la atención, y creo que tú también, Ujú. fue Van der Hausen tenía otro cautivo. O sea, ¿se sabe quién era? No, eso ya fue de la imaginación de Le Fanu y en ningún momento dice. Y ni en el análisis del blog, ni en otra web te menciona, ni siquiera en la inteligencia artificial. De que de verdad tenía un cautivo. Van der No, Hausen. ninguna. No menciona quién fuera el cautivo, pero que sí tenía otro cautivo. Sí, porque Rowe dice, hay otro prisionero en manos del diablo. Ajá, pero que sí tenía otro cautivo. Mi pregunta será, ¿habrá sido un hombre? ¿Habrá sido otra mujer? O era su Renfield. Puede que sea. Muchas preguntas, porque entonces no pudiste encontrar, tipo, quién era. No, ¿quién era? Ya no lo dice, sale como un personaje excluido de la narrativa. Ok. Ujú. Otra pregunta. ¿A Rowe se la llevó la oscuridad? O sea, quizás algún enviado por parte de Van der Hausen, o fue el mismísimo Van der Hausen. Fue el mismo Van der Hausen, porque él viene en las sombras. Ok. Él es el señor de las sombras. El señor de la noche. Exacto, entonces él mismo es el que viene por ella Ok. y se la lleva, ¿no? Como si la estuviera arrastrando de nuevo al infierno. Ok, está bien. Otra pregunta. ¿Por qué Rose no podía comer? O sea, ya dijimos, ¿no? Devoró la carne y ya, pero si le ofrecían quizás otro alimento, lo hubiera rechazado. Claro, O... su cuerpo ya no está vivo. Ah, ok. Lo hubiera rechazado. Sí, porque solo vio la carne. Y Eso ya. no lo pude encontrar, pero a mi perspectiva, según la lectura, lo hubiera rechazado. Ok, sí, porque en vampiros sabes que yo no vi tanto, pero hay una serie que quizás algunos que escuchan el podcast o capaz no, es Tokyo Ghoul, en la que literalmente solo pueden consumir café. Carne y eso no pueden, o sea, vomitan. Ya. Solo pueden hacer eso, pero sí. Bueno, otra pregunta es, Shalken al ver las ondas, o sea, en el río, Ajá. esas pequeños círculos que se formaron de una ráfaga de viento, ¿no? O sea, Van der Hausen tenía super velocidad, o ¿qué pasó? Flotó, caminó sobre el agua, ¿qué fue? Bueno, Le Fanu no es muy explícito ante qué poderes tenía Van der Hausen, porque tampoco te das cuenta, digamos, hasta el final. Uh-huh. Ni siquiera te dice que son colmillos lo que sobresale de sus, Ajá, sino que son dientes protuberantes, eso es lo que dice, sí. ¿verdad? Uh-huh. En Son el saliditas relato. por acá. Puede que sea, que pueda ser en los caninos o puede que sea En los frontales. frontales, no dice Uh-huh. cómo sobresalen los dientes. Y tampoco es muy explícito ante qué poderes tiene, pero sí ante que es dueño de la oscuridad, ¿no? Ok. Pero la supervelocidad puede que sea uno, Okay. porque en el vampiro de Polidori jamás menciona eso. O sea, es tipo, Le Fanu fue el primero que fue incursionando en los poderes, ¿no? Para Sí. la evolución de los poderes de lo que conocemos hoy en día. Exacto, porque de Polidori más está la seducción, el carisma, la inmortalidad y el misterio que daba el vampiro o sea, Ruthven, ¿no? Ah, ok. Y en el de Barney, el vampiro de James Marco Reimer, era como, sí, ahí sí ya puso cositas en la obra. Ok. Puso fuerza sobrenatural, piel blanca, sin sangre, aunque eso también ya lo puso Le Fanu, ¿no? Sí. Recuperación, por ejemplo. Intenciones ambiguas como de un villano. Porque era una obra, ¿no? Teatro. Ahora, en Carmila, Le Fanu ya puso la hipnosis. Ok. Uh-huh. Y la metamorfosis. O sea, el cambio de formas. Ok. Por eso te digo, tal vez ya era el supuesto de cambio de formas. Sí, porque con Uh-huh. esa escultura que había en la iglesia que mencionamos atrás, ¿no? Y apariencia juvenil y debilidad. Pero que no es joven, es feo. Es horrenda. Pero bueno, entonces eso sí. Okay. Entonces, otra pregunta. ¿Lo que vio Shalken era realidad o era un sueño? Ya lo dijo Le Fanu. Decisión de nosotros. Es decisión del lector, sí. Porque si nosotros lo vemos desde la perspectiva solo como un cuento sobrenatural, es un vampiro, es malo, se lleva a la chica y ya, digamos. Si lo vemos desde una perspectiva como un cuento, que el cuento siempre tiene la visión de darnos una lección,
es que la ambición puede causar mucho daño, ¿no? Ujú. La ambición, la codicia, puede causar perder a seres que amabas. Eso sí. Sí, porque nos dices depende de ti. Pero Ujú. cabe recalcar que es una bibliografía. de Y One que Piece. en Rose tal vez el seguir en esa oscuridad, que es ya lo que conoce, ya no poder salir de ahí. Wow. Y eso me hace, es triste, pero también me da mucho sentido con la canción de My Chemical Romance. sí, de My Chemical Romance, de que le pide que la mate, ¿verdad? Sí. Que lo mata. Yo siento que en un punto Rose les hubiera pedido eso. Eso yo digo, porque al leer siento que ella le guía porque quiere hablar con él. Yo Pero siento que más justo fue- cuando ella quiere hablar con él y destapa su velo, ahí atrás está Van der Ajá, Hausen sí. y se la lleva de nuevo. Y él queda inconsciente. Exacto. Eso- Van der Hausen podía haberlo matado ahí, Sí, literal podía haberlo matado y listo. pero no lo hacen. No, lo deja inconsciente. En el... Y jamás dicen si beben de él o nada, así que... Sí, justo esa era otra pregunta. O sea, Ajá. ¿se habrán alimentado de él? No, porque él despierta tranquilo, sin nada. Entonces probablemente era Rose que quería verle la última vez. Una última vez ver al amor. Es que no sé si Rose lo llegó a amar o si no era un amor netamente de Sharken. No, sí dice que era correspondido. Era- todo de cuenta. Ah, sí, era correspondido, ¿no? Ujú. Pobrecitos, separados. ¿Cómo que pobrecitos? Es la Rose, pobre ambicioso. pobrecita. Ella es la que ha Rose, pobre. sufrido en todo. Rose, pobre. Y lo que me sorprende es cómo escapó. Es que te dice que estaba con esa ropa toda sucia. Exacto, cómo escapó. O sea, ¿qué fuerza sobrenatural ha tenido para escapar? O es que ya estaba teniendo los poderes de un vampiro y aprovechó eso. Exacto, porque cuando llega quiere sangre, entonces... ¿Y qué habrá pasado en serio con el Otro preso. Con el otro Claro. preso. ¿Qué era el otro preso? Tal vez, por eso yo digo, tal vez era un reptil. Un O algo refil de un esclavo? así. Sí, un esclavo que come insectos, que no es vampiro, pero tampoco es humano. ¿Quién será? Pero me sorprende. O sea, fue incluso al velorio del padre de Shalken Rose. Ujú. Fue a encontrarse ahí. Y en la misma iglesia de donde Van der Hausen se enamoró de Liam. O sea, todos los sucesos. Se podría es decir que el triste. nido, ¿no? Al final, cuando tú lees un poco más sobre los vampiros, es como te lo decía detrás de cámara, detrás de sonido, que trata más sobre el dolor, Sí. sobre sí, tal vez sobre una adicción o una obsesión que no puedes dejar. Sí, eso es lo que dijo el cantante de My Chemical Romance. Pero es más sobre el dolor, un dolor, inclusive ser fanático del mismo dolor y no poder dejar ese dolor, o no saber por qué te duele. Wow. Y eso es lo triste de los vampiros, que nunca van a sentir algo diferente. Wow. Y tal vez en su pensar también Léfano se sentía así. Al momento de escribir el cuento. Tal vez porque su Es que padre, creo que me dijiste, ¿no? Su madre murió, su esposa murió. O sea, su esposa murió, tenía aún a su madre. Ujú. Llegado el momento, murió su madre y estaba sola. Exacto. Y lo mismo es cuando también lees esto de Anne Rice. Ella escribe en realidad por el dolor de haber perdido a su hija, y es el dolor de haber perdido a un hijo. Sí, me estabas diciendo otras bambalinas, ¿no? Ujú. Lo de Anne Rice. Y lo expresa en cómo se sienten sus vampiros en su obra. Y es ese dolor no correspondido también que tuvo, así que quién sabe. Y de Polidori, pues tal vez eso del hecho de cómo Ruthven seducía, tenía ese carisma, pero que a pesar de todo eso sentía ese nada. El vacío. Claro, ese vacío. O sea, nada. Y tal vez Polidori también sentía eso. Eso sí. Bueno, ahí terminan las preguntas. Ahí terminan las preguntas y el cuento, ¿no? Bueno, ahora serían nuestras conclusiones finales para terminar el último capítulo de Shalken. Bueno, serían, ¿qué es lo que te gustó más del cuento? O sea, ¿qué es lo que te gustó más del cuento? ¿O qué pudiste aprender? ¿O qué comparaciones llegamos a hacer en la lectura? Hicimos varias comparaciones. Sí. Bueno, lo que más me gustó es cómo te muestra la naturaleza humana. Hay bondad, hay maldad, hay codicia, hay todo. Entonces, poner todo eso en un cuento es difícil. Bastante. Pero que lo logres y que hagas que yo, por ejemplo, me siento muy mal por Rose. Y también admiro que haya tenido la valentía de escapar, porque logró escapar.
y también de que por la época no pudo hacer más para no casarse con ese hombre. Ujú. Lo cual en esa época Shalken sí pudo haber hecho y no lo hizo. No. Pero bueno, también eso que me da pena porque es el dolor que siente Rose también. Porque ella solo tenía a su tío. Exacto, y se siente abandonada al final. Eso sí. Bueno, lo que me gustó más a mí fue el hecho de combinar algo que, o sea, a Shalken, a Gottfried Shalken, un pintor real, combinarlo sus cuadros, darle esa esencia de una historia. O sea, darle un trasfondo a sus pinturas. Sí, me llamó más que todo eso la atención, qué es lo que hace un escritor, el del Código Da Vinci. Él mezcla cosas que de verdad pasaron con ya inventos de parte de él, ¿no? Que te da esa sensación de, ¿y si de verdad pasó? ¿Y si de verdad, en serio, esto es verídico? Eso es lo que más me gustó a mí. Y en cuanto a qué se aprendió, pues nunca caigan con alguien que te diga que te va a dar plata. Sería eso, bueno, no, sería más el hecho de saber apreciar lo que tienes. Saber apreciar lo que tienes y no por mera vanidad o por mera hecho de codicia, dejarlo ir, porque tanto Gottfried Shalken como Doe perdieron todo lo que más querían. Pues sí, al final es eso. Pero la verdad es una historia muy interesante. Me encanta la ambigüedad de los vampiros, como dijo Miley. Y las comparaciones ya las hicimos bastantes. Hay mucho material de vampiro que pueden ver desde series hasta películas, música. Es un universo muy extenso. Más libros, incluso más, bastante. Muchísimos libros. O sea, hay de todo. Como en la introducción se los dijimos, yo di una lista muy cortita de lo que es lo de los vampiros, pero es muy amplio. Sí. Bastante. Hay de todo un poco ahí. Y bueno, eso sería. Y bueno, algo muy llamativo del cuento. Muy llamativo es que así del padre casi de todo. De toda el folclore vampiro. El hecho de pedir permiso para entrar a un lugar. Por eso, ha sido el padre casi de todo el folclore vampiro sin que te des cuenta. Sí, pero está muy... O sea, hoy día cuando hablamos de vampiros hablamos de Bram Stoker. Y no es así. No es así, en realidad es lejano. O sea, primero fue Polidori, el del vampiro negro, y más antes la obra de teatro que me dijiste, ¿no? Ya, luego ya, tiempo después Bram Stoker. Pero a quien se recuerda, pues es más a Bram Stoker. Sí. Pero ahora ya lo saben, Le Fanu fue el creador, el pionero en esto de los vampiros y un poco de lo que hoy está conocido en la cultura popular de los vampiros. Exacto. Y eso sería, muchachas. Así que gracias por escucharnos. Disculpen de nuevo el ruido. Sí. Este cachorrito, mi cachorrito, es un poco ruidoso, pero ya cayó. Está dormidito. Justo ya cayó. Genial. En el final. Bueno, eso. Y bueno, otra vez un gusto compartir con ustedes y analizar y compartir datos de este cuento. Bueno, muchas gracias y esto fue A la altura del farol.